La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y hoy al ladito se encuentra Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, vuelves después de ese parón. Sí, me he tomado unas mini vacaciones y tal. Qué buenos sustitutos hay en la tecnología. Da gusto y demás. Sí, aquí tenemos un banquillo que ni Real Madrid. Totalmente. Y bueno, además hoy has venido al olor de los chicharrones porque hoy tenemos un programita especial. Sí, me he dejado querer. Además, uno es porque quería volver al podcast, ¿no? Porque hace mucho tiempo también que no hacemos presenciales, ¿no? Y entonces pues ya de paso, oye, que si ponemos unos chicharrones, unas cositas o algo aquí en medio, pues mejor todavía, ¿no? Claro. Y si la compañía es buena, pues mejor. Pues sí, pues hoy tenemos compañía gaditana, Reincidentes, que vamos a hablar del mundo de la inversión en startups y demás. Así que... De salidas y demás. Es el único podcast que, por cierto, cuando los invitados se van de los sitios no lloran ni nada de eso, ni están tristes. ¿Ah, sí? Y tal. Sí. Después de los podcasts que estos normalmente, porque tienen siempre cositas por ahí por detrás, ¿no? Y mola. Y estas cosas que molan. Sí, pues vamos aquí a ver Vamos a echarlo. quiénes hemos traído, ¿no? A ver, ¿qué? Pues en este capítulo volvemos a Cádiz. Bueno, virtualmente, porque estamos viéndonos en Sevilla, con dos antiguos ilustres de este programa. Por un lado, Juanjo Mostazo. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, buenas tardes, buenos días, no sé dónde estamos. Buenas noches. Buenas noches. Como aquí cada uno nos escucha a la hora a la que quiere y puede, pues buenas. Yo es que soy políticamente correcto. Y bueno, y también en el otro extremo de la mesa, pues tenemos aquí a Jesús González Martí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado de volver por aquí. Hacía tiempo que no estaba en los micros con vosotros. Total. Porque bueno, tu aventura aquí con el podcast empezó en el 1x03, si no recuerdo mal. 1x0 algo, sí. Sí, primera temporada. Y luego estuviste en la entrevista que hicimos a David Malines. A David Malines, que por cierto está de vuelta cerquita ya. Sí, pues Vamos a tener que volver a engancharlo. Vamos a tener que hacer otro update, porque aquí hemos traído gente interesante, tenemos buen ojo porque les va bien las cosas y por eso los volvemos a traer. Claro. Y también, pues bueno, estuviste en algunos especiales allí echándonos... Especiales, ¿verdad? Sí. Y también estuvimos entrevistando en Magma. Cierto, ¿verdad? Tú aquí claro, ya eres Héctor. la voz familiar de... Sí. Sí, el banquillo. ¿Qué pasa? Es mi sustituto de cabecera. Cierto es. Y bueno, Juanjo, a ti que te entrevistamos en el 6x01, tú te lo sabes mejor que yo, porque me lo has recordado. Que además aquella vez grabamos en la Asociación de la Prensa Gaditana, te cogimos por allí. Al ladito de la Plaza San Antonio. Además, me encanta que nos llaméis reincidente cuando podíais haber dicho pesado, ¿no? Pues somos muy pesados, tanto Jesús como yo. Pero bueno, aquí estamos, a ver qué sale. Por eso aquí nuestro principal problema va a ser terminar de grabar. Ya lo decimos aquí cuando llevamos 3 minutos. Sí. Esto peor que el padrino va a ser, creo yo. Así que bueno, vamos primero a hacernos una pequeña actualización de qué es lo que ha pasado desde episodios anteriores, ¿no? En tu caso, Juanjo, te lo dejamos que estabas en Bitmotion, allí en París. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Qué no ha pasado? Pues bueno, voy a intentar resumir un poco, a ver si puedo. Pues yo creo que la última vez que hablamos fue hace 3 años y medio, si no recuerdo mal, y pues desde entonces Bitmotion pues decidimos que no era pues lo que queríamos continuar, porque bueno, en Bitmotion para recordar un poco, pues era un proyecto en la industria de AdTech, tecnología orientada a publicidad, con
publicidad orientada a dispositivos móviles y bueno, habíamos desarrollado una plataforma para pues hacer publicidad inteligente, tanto por un lado a los que se quieren publicitar, que son los advertisers, y por otro lado conectándolo con el supply, es decir, con los lugares donde se va a hacer esa publicidad, que en nuestro caso eran otras aplicaciones móviles, ¿no? Y bueno, la industria de AdTech pues evoluciona muy, muy rápido y vimos que había una tendencia a que cada vez los que ponen el dinero, que son los anunciantes, pues se publicitaban cada vez menos en aplicaciones de terceros y cada vez iban llevando más la publicidad pues a las grandes empresas o las grandes aplicaciones, pues a Facebook, a Snapchat, ahora a TikTok, que está de moda y tal. Entonces cada vez, digamos, nuestro trozo del pastel se quedaba más pequeño y era más difícil pues mantener el ritmo de ingresos y de generación de negocio. Entonces, pues a mí me gusta poner el ejemplo de que éramos Blockbuster cuando con el mundo de las cintas de vídeo, es decir, todo el mundo usa cintas de vídeo, tenemos 1000 tiendas, nos va genial, pero ojo, que acaba de salir al mercado una cosa que es el DVD. Y Blockbuster no lo supo ver, pero nosotros, pues, inspirándonos en eso, vimos que en 5 o 10 años seguramente el DVD se lo va a comer todo y las cintas de vídeo van a desaparecer. Pues poco haciendo esta analogía, pues vimos, pues bueno, la industria está evolucionando a algo que no somos o que no sabemos reconvertirnos, pues vamos a buscar algo en la que pues poder canalizar esa experiencia y ese conocimiento en que teníamos en hacer publicidad inteligente en una nueva industria pues que esté de alto crecimiento y que sea algo que lo vaya a pegar fuerte en los próximos años. Y ese fue el nacimiento de Homa Games, unir videojuegos, en este caso para mobile, con publicidad inteligente. Y vimos, hay una oportunidad de negocio muy grande en que había muchos estudios de videojuegos para móviles, que más indies, más pequeñitos, pero en todo el mundo, no solo en España, en Francia, que son muy buenos haciendo juegos técnicamente, pero que son muy malos optimizando los juegos de cara a ganar pasta, que al final es lo que quieren, y luego pues publicitando esos juegos y conseguir que los juegos sean éxitos a escala mundial. Entonces, pues se trató de juntar esas dos patas en talento a la hora de crear contenido, de crear esos juegos que nosotros no lo éramos, con pues alguien que es capaz, que eso sí pensábamos que éramos nosotros, pulir eso para realmente ganar dinero y hacer éxitos a escala mundial. Y nada, así nace Homa. Pues hacemos un piloto, una prueba de negocio, nos tiramos varios meses con Bitmotion y con esa nueva spin-off que sale de Bitmotion en paralelo, y cuando vemos que eso empieza a coger tracción y que es algo que le vimos potencial de futuro, pues decidimos hacer un switch y que básicamente dejar Bitmotion a un lado y enfocarnos 100% a Homa Games, que es donde estamos hablando de 2018 finales, principios de 2019, y bueno, es un modelo totalmente diferente porque hemos desarrollado una tecnología que lo que nos encargamos es de todo con mucho testeo y muy orientado a datos y en la toma de decisiones, de ser capaz de analizar muchísimos prototipos de juegos de mucha gente diferente al mes y detectar dentro de todo ese universo de prototipos de juegos aquellos que tienen potencial, los que son diamantes en bruto. Cuando detectamos un diamante en bruto, pues pulirlo y llevarlo a la casa de subasta. Y eso es Homa Games. Para que os hagáis una idea, hoy en día pues a lo mejor a nosotros nos llegan 200 prototipos de juegos cada mes y acabamos sacando uno al mercado. Es decir, hay una apuesta, hay mucho trabajo en detectar realmente cuál es bueno, y una vez que le veas algo a potencial, pues realmente entonces ahí meterte con el desarrollador y ayudarle pues a optimizar el juego, a cambiar las mecánicas, a saber todo es un juego al final a la hora de monetizar, de cuál es la máxima cantidad de publicidad que puedes poner sin que el usuario se vaya. En nuestro, una cosa sí que es muy importante decir es que
final, el tipo de juegos que hacemos es una categoría que se llama juegos hyper casual, juegos hipercasuales, que son juegos pues bueno, especiales de una dinámica sencillita, que la gente juega 3 o 4 días y luego la abandona. No es el típico juego que te pega 6 meses jugando, sino que son juegos más de usar y tirar, pero que generan mucho engagement. Palabra más pedante, que no me sale en español. Adicción. Adicción, que genera enganche. Y es un poco con lo que jugamos. Entonces, pues, la verdad que Homa Games nos está yendo bastante bien. Estamos creciendo en volumen. Hemos pasado, pues, un par de rondas de financiación bastante grandes que nos han permitido, pues, eso, doblar tanto en equipo como en ambición y tal. Y nada, y hoy en día hemos dado otro paso más, que ya no es solo hacer acuerdos con estudios de terceros, que también lo seguimos haciendo, sino nosotros crear también nuestros propios estudios de desarrollo, con lo cual para cubrir todo lo que es el funnel entero, desde todo lo que es las ideas de análisis de mercado, tal, crear nosotros los juegos, decidir de aquellos prototipos que creamos cuáles son los que funcionan y los que no, y ya luego pues seguir y son el Netflix de los videojuegos. Es que eso te iba a decir, porque Blockbuster se lo comió con papa, pero está diciendo que el negocio estaba en los DVD, pero aquí no. Aquí es, si Blockbuster se hubiera metido a productor, que es lo que ha hecho Netflix ahora precisamente. Dice, tengo la plataforma, ahora me falta ir más por los contenidos. Correcto, aquí la clave está en generar mucho contenido y del mucho contenido que genera, detectar cuál es el bueno y en ese que es bueno, pues realmente ir a saco con ello. Para que os hagáis una idea de las grandes empresas de videojuegos que hay en el mundo, de móviles, realmente las que son muy grandes son porque han conseguido un juego que es un éxito, que es el que les ha dado nombre y les ha permitido multiplicarse por 100. Hablamos pues de Candy Crush, hablamos de Angry Birds. Pues todo eso son empresas millonarias que han sacado centenares de juegos cada una, que muchas de ellas lo han pasado mal, pero que en un momento dado han conseguido dar con la tecla de el juego, que es lo que les ha permitido ir a la luna. Y luego llevan 10 años sacando variantes de esa misma idea. Y de ese juego. Pues ahí estamos un poco nosotros. Este es un negocio en plan que es un poco ir al casino, en el sentido de apostar a encontrar esa ficha que es la que te va a hacer ser el caballo ganador a largo plazo. Mientras encuentro la media naranja, pues me voy comiendo mandarinas por el camino, que vamos sacando pues otros jueguecitos que aunque vayan bien, pues no es a la búsqueda de lo que vamos de ese hit, de ese éxito que sea el claro, que tenéis que ir un poco más a volumen, claro, evidentemente. Al final es algo de probabilidad también. Cuanto más saques y más experiencia ganes en cuanto a comprender el mercado y a sacar productos cada vez mejores, pues más probabilidades tienes de que encuentres ese éxito, que es lo que te permita pues dar 10 pasos adelante. Y pues bueno, el que invierte o los fondos que han invertido en nosotros, pues un poco es a lo que buscan, y es el riesgo, en apuestas no a lo que eres hoy, sino a que seas capaz de dar con la tecla de encontrar ese. Claro, que tendrá que ser un juego hyper casual. Nosotros a lo que estamos dedicados ahora. Pero bueno, a ver, ya veremos. Esto cambia, las cosas cambian muy rápido. Qué bien desayunado viene Juanjo hoy, ¿eh? Totalmente. Hombre, oye, lo ha hecho. Parece un liceo, que yo directo y al grano. Leyendo un guión, tío. Qué pocas preguntas vamos a tener que hacer hoy. Así nos vamos a comer los chicharrones antes. Yo charlo mucho, a mí cortarme. Por favor. Es que esta vez no ha contado si te ha ido en coche de aquí a Lituania y vuelta. Oye, sí, cuenta, Borrego. Nada, yo tengo una pregunta además de la ignorancia total. Si no sé, o sea, si se sacan muchos juegos y demás, no puede ser que se inunden el mercado de tantos juegos y demás, de tanto probar, como quien dice, para buscar, digamos, que esa piedra filosofal o ese juego perfecto. Sí y no. Realmente tenemos que, muchos de los prototipos que sacamos, de hecho los tenemos que sacar al mercado en fases iniciales para ver qué tracción tienen, pero la inmensa mayoría de esos prototipos, cuando vemos que no nos van a servir, que no nos van a escalar, que no vamos a ser capaces de ganar con ellos dineros a volumen, pues lo chapamos, lo cerramos precisamente por eso. Pero bueno, hay muchísima competencia, hay otras empresas muy grandes haciendo lo mismo.
Y bueno, el mercado está ahí, hay mucho contenido, pero es que también es un mercado inmenso. Aquí hablamos que cada usuario potencial es cada persona que en el mundo tenga un smartphone, y este tipo de juegos, la ventaja que tiene es que son tan sencillos que nuestros usuarios son desde niños pequeños a abuelas. Es el típico juego que juega la gente mientras está en la sala de espera de un hospital, cuando está en el autobús, cuando está aburrido en el sofá tirado en la casa de que no quiere pensar en nada. Entonces, pues a eso es lo que vamos, que el mercado son gigantes y creciendo, sobre todo, porque cada vez hay más gente en países emergentes con dispositivos. Claro, yo imagino que buscáis cuál va a ser el caballo ganador y cuando lo habéis identificado, all-in, ¿no? Claro. A nivel de marketing. Claro, porque hay aquí de esos juegos que sacamos, de esos juegos que probamos, al final aquel que decidimos realmente que es el que va a ganar y hacer all-in, a ese all-in pues hay que invertir muchísimo dinero en marketing, en publicidad, para conseguirlo, ponerlo en el top 10 de Estados Unidos, que es durante 1 o 2 semanas, que esa es un poco la meca. Una vez que estás ahí, ya entonces empieza a generar un efecto de bola de nieve, y si el producto es bueno, algo que has metido ahí, pues ya empieza a coger tracción y a medio plazo empiezas a ganar dinero. Pero al principio estamos diciendo de que aquel que decidimos hacer all-in le podemos meter, pues qué sé yo, 6 dígitos diarios en gastos de marketing. Una curiosidad, ¿en qué proporción son los gastos de desarrollo de ese juego versus los gastos de marketing? Nada, irrisorio. Nosotros, mira, para que te hagas una idea, un prototipo, ya al final hemos montado, nosotros lo que hemos montado es un engranaje industrial para ser capaces de sacar juegos a escala industrial, con una serie de fases como si fuera una fábrica, y en cada fase algún prototipo se puede caer y puede abandonar el juego porque ya no cumple los KPIs que decidimos para llegar a la siguiente fase. Y es un poco la carrera del espermatozoide también, ¿no? Empiezan muchísimos, pero ¿cuál llega a fecundar? Uno. Pues ese uno que llega, entonces hay que meterle mucho dinero y conseguir que llegue al final. Entonces, ¿tenéis la capacidad de responder a modas externas? Por ejemplo, ahora es un juego con un oso polar con el cuello doblado, ¿no? Ahora que estamos tan de moda. Es decir, eso te permite ser capaz de identificar modas externas y meterlas en el mercado. Correcto. Rápidamente, Nosotros ¿no? ahora mismo somos capaces de, con la batería de equipo interno que tenemos y de partners externos de desarrollo, en 6 días somos capaces de sacar un prototipo. Es decir, desde que hay una idea hasta que hay algo que ya se puede interactuar y jugar y que podemos probar en el mercado y medir los resultados para optimizar. Un ejemplo claro es un juego que sacamos hace poco, cuando salió la serie del juego del calamar, que empezó a tener mucho éxito a nivel mundial. Pues a las 2 semanas teníamos en el mercado un juego hyper casual del juego del calamar. Lo que pasa que creo que al final pues bueno, no llegó al final y lo tiramos por el camino. Pero es un claro ejemplo de que sí, de que podemos ser muy rápidos y tenemos que ser muy rápidos, porque si no lo hacemos otro, va a haber algún competidor nuestro que lo va a hacer. Entonces, pues es eso, es generación de contenido, en este caso, pues es lúdico, juegos hipercasuales, pero bueno, a escala industrial, donde no acabas utilizando todo, la inmensa mayoría no lo utiliza. Y lo que decía Jesús, los gastos de desarrollo son ínfimos comparado con los gastos en marketing. Pero claro, los gastos de desarrollo no de aquel que acabas publicitando. Los gastos de desarrollo, tú englobas los gastos de desarrollo de esos 100, 200 prototipos mensuales que haces. Con el gasto en marketing gordo lo haces en un porcentaje muy pequeño de ello. Entonces es todo un juego de identificar la aguja dentro del pajar. Una vez que encuentras la aguja, pues ir muy fuerte en la apuesta. Qué bien. Industrializando eso. Vamos a darle a Juanjo un chicharrón, se la gana. Que me da agua. Que me da agüita. Porque, oye, y eso es Homa Games. Papa. Y
hace poco además vi que habíais llegado a un número de descargas con muchos ceros, ¿no? Era Bueno, una cosa... a día de hoy Homa Games puede tener 2 años, 3 años de vida, es que depende de cuándo lo quieras contar, si desde que empezamos la spin-off o desde que hicimos Holling. Bueno, pues esto es como cuando empiezas una relación que cuenta desde el primer beso, desde que le pedí esto, pues esto es lo mismo, no sabes cuándo la fecha de inicio, pero a día de hoy podemos llevar unas 600 millones de descargas, es decir, hay 600 veces alguien le ha dado a descargar un juego. Y nada, y ahí estamos a unos ritmos de eso. Nosotros a día de hoy podemos tener varios millones de usuarios cada día que juegan a nuestro juego, pero ya te digo, son unos productos especiales, porque una vez que alguien se baja un juego y juega a la semana, ya ha dejado de jugar. Es algo que juega durante un periodo corto de tiempo, pero con mucha intensidad. Entonces hay mucha rotación, pero sí, en total descargas globales son unas 600, 700 millones, pero para que os hagáis una idea de cómo el mercado está de competido, nuestro principal competidor, que se llama Voodoo, que es un unicornio francés. Un unicornio es una empresa que ya es 1.000 millonaria en valoración, pues es 10 veces nosotros. Tiene 5.000 millones de descargas, es decir, ya es una locura. A mí me gusta poner una analogía, y ya con ello termino, que yo charlo mucho, que es que hoy en día podemos decir que Homa Games estamos en primera ya en nuestra industria a nivel mundial en esto de los juegos mobile y ya en hyper casual, pero estamos lejos de llegar a UEFA o a Champions. Nosotros somos el Cádiz. Ahí estamos luchando por el Cádiz, lo mismo va a ser. Somos el Cádiz el año pasado. Ah, vale. Y ahí estamos por intentar a ver si nos convertimos en el Betis y nos asentamos en UEFA. Bien. Y bueno, vamos a hacer un cambio de banda, ¿no? Ya que estamos en términos futbolísticos. Y Jesús, desde la última visita que hicimos al chalet, mucho ha llovido. A ver, la última visita al chalet sería por 2019 o por ahí, ¿puede ser? Estábamos haciendo una aniversario de tecnología. 2018, bueno, el 19 nos fuimos todos a nuestra casa en marzo, pues fue eso, septiembre del 2018 que hicimos nuestro... Ah, cierto. Ya 3 años. Sí, joder, vale. Y ahí contamos poco o nada, ¿no? Entiendo. Ahí, bueno, ya estabais haciendo vuestras cositas, teníais algunos prototipos de sistema de Smart Home, ¿no? Vale, venga, pues... Y el sótano todavía no estaba hecho. Claro, y os llamabais entonces Smart IoT Labs. IoT Labs, correcto. Vale, pues entonces lo retomo desde ahí. Seguíamos desarrollando esos prototipos para el mundo de Smart Home. La verdad es que hoy lo veo con más perspectiva y meterse a hacer un proyecto con hardware y software, eso hay que tener o tenerlo muy bien puesto o mucha ingenuidad. No sé cuál de las dos. Pero bueno, la verdad es que tomamos ciertas decisiones muy acertadas y conseguimos crear un kit hardware súper chulo para instalar en el hogar y encima montar toda una serie de servicios de Smart Home mucho más avanzados de lo que puede ofrecer hoy día pues un Alexa o un Siri, ¿no? Nosotros quisimos centrarnos en 3 verticales. Una era la de seguridad en el hogar. Pongo de ejemplo muchas veces, ¿os acordáis la película de Solo en Casa? Cuando estás solo y vienen los ladrones, están a punto de entrar y él simula una fiesta en casa allí con un montón de juguetes y tal. Pues sería algo parecido, ¿no? La casa es lo suficientemente inteligente como para haber aprendido de manera autónoma cuáles son tus patrones y si quieres simular la presencia, pues se pone a encender, apaga luces, subir, baja persianas, etcétera, etcétera. Si tú ves la casa desde fuera, parece que hay alguien. Entonces, eso no te lo hace Alexa. Otro caso de uso sería en el tema de cuidado de mayores. Hoy día las soluciones que se venden a los mayores, muchas están basadas en que lleves un botón, una especie de wearable encima, que si estás en peligro lo pulses, ¿no? Si te caes en la ducha y te golpea la cabeza, no vas a pulsar nada, ¿no? Entonces, y luego por otro lado, hay pulseras que detectan caídas y ese tipo de historias. Lo que pasa es que las personas mayores que ya están dependientes, al final pues es un tema también mental, por así decirlo, y a veces se comportan también como niños pequeños, entonces no quieren llevar cosas y cacharros encima. Y por supuesto no queremos llenar las casas de nuestros familiares, ¿no?, mayores, lleno de cámaras en los dormitorios, en los cuartos de baño, por ver si algo ha pasado. Entonces nuestro sistema era capaz de detectar pues anomalías, ¿no? Y si entiendo que una persona se ducha en 20 minutos, pues somos capaces de ver
pues que quizá el agua sigue corriendo durante 40 minutos. Esto no es normal. Entonces pues podemos avisar a un familiar. Y todo esto, bueno, teníamos un algoritmo que era capaz de detectar que alguien se estaba duchando solo mirando la temperatura y la humedad del cuarto de baño. Y esto se hace pues con los sensores apropiados a nivel hardware y con los algoritmos de inteligencia artificial adecuados también, ¿no? Llegó un momento incluso ya con los datos que teníamos que éramos capaces de saber si esa persona se estaba duchando con la puerta abierta o la puerta cerrada. Y simplemente, ya os digo, sin micrófono, sin cámaras, ¿no? Y luego había una tercera vertical, que era el tema de consumo energético, que hoy día, como sabéis, estamos pagando toda la factura de la luz un poco más alta. Y hoy día, pues, nuestro kit era capaz un poco de ayudarnos a ahorrar, ¿no? El futuro pasa porque tengamos coche eléctrico, placas solares, baterías en casa. Entonces, la casa es lo suficientemente inteligente como que llega el coche, llegamos por la tarde a casa, y si el coche viene cargado de fuera, y ahora viene uno de los picos, ¿no? En la cena, ¿no? Uno de los picos de consumo, pues intentamos hacer lo que se llama el vehicle to grid, que es que el coche le sacamos la energía y la vendemos a la red, porque en ese momento la energía se paga alta. Y luego por la noche, si tenemos batería y hemos estado con las placas solares cargando esas baterías, pues por la noche cargamos el coche y lo tenemos preparado para el día siguiente y al trabajo, ¿no? Especulando con la luz, vaya tela. Totalmente. Entonces, idealmente en el futuro, pues cada casa es autosostenible en ese sentido, pero además somos capaces un poco de generar energía para la red, ¿no? Y entonces esa inteligencia de la casa es lo que permite, un caso de uso que lo entendamos todos, si estamos en Sevilla en pleno julio, pues todos sabemos que el aire acondicionado es algo que consume batería del coche. Pues es mejor empezar a enfriar el coche mientras el coche todavía está enchufado a la casa, para que cuando nos montemos en el coche no perdamos autonomía. Y viceversa, si estamos en Madrid en enero y queremos montarnos en el coche que esté calentito, pues en lugar de empezar a poner la calefacción cuando ya hemos salido de casa, la casa detecta que se están dando los patrones de que la familia o quien sea va a salir y va a coger el coche, entonces unos minutos antes calentamos, mientras el coche todavía está enchufado a la casa, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de casos de uso. Nos empezó a ir bien en ese sentido, ya teníamos el producto bastante más acabado, etcétera, etcétera. Se cruzó por nuestro camino Amazon y el grupo MásMóvil. Nos pidieron desarrollar un prototipo de alarma, lo hicimos, les gustó y nos pusieron encima de la mesa pues una oferta de compra por la mayoría de las acciones, ¿vale? Esto es muy poco habitual en el mundo de la startup, que en menos de 3 años tiene este tipo de ofertas, con lo cual pues nosotros estábamos muy contentos. Y por supuesto, si encima además es una startup que no hace software as a service, ¿no? Que en teoría es más sencillo que hacer que un producto hardware, software, IA, etcétera, etcétera. Entonces la verdad que ahí pues nos sentíamos súper orgullosos de los alcances que habíamos conseguido en tan poco tiempo. Entonces aceptamos la oferta. Pero bueno, luego pues ocurren cosas en el mundo de las startups y de las adquisiciones y tal, y es que el alineamiento que existía en la fase de la due diligence, donde, bueno, ya iremos, ahora vamos a desgranar todas estas palabrotas, ¿no? Mientras se estaba produciendo la due diligence había mucho alineamiento de producto y tal, pero luego cuando ya hicimos el onboarding dentro del grupo, pues no se alinearon tanto las cosas. Había desalineamiento a varios niveles y yo personalmente al final, pues por otros motivos, pues decido salir de la compañía. Sigo siendo socio, pero decido salir y disfrutar de un pequeño sabático hasta el día de hoy. Disfrutar un poco de volver tiempo a la familia, porque fueron momentos muy intensos, muchas horas de trabajo. Esto todo el que ha emprendido lo sabe, que al final no trabaja 8 horas, trabaja 12, a veces 16, sábados, domingos. Y bueno, se dio la oportunidad con esta operación de pues, hacer algo de cash out, y que también es otra palabrota, que hablaremos luego, y disfrutar de un pequeño sabático hasta hoy, así que muy contento, y mi mujer y mis niños más todavía. Qué bien. Oye, Juanjo, ¿tú estabas también de sabático o es un... Sí, somos el equipo sabático. Ya me gustaría a mí estar sabático. Esa era la idea, pero estoy fracasando miserablemente. Como todos los que somos al final, culos inquietos, llamémosle, que es un sinónimo que a mí me encanta. A mí la palabra emprendedor me gusta, pero la palabra culo inquieto me gusta todavía más. No. En mi caso, pues también no es una situación no similar a la de Jesús, no igual que la de Jesús, pero sí similar, porque bueno, lo que os he contado antes de Homa, pues eso sigue ahí y tal.
pero a nivel personal, una mezcla de motivos, razones personales y profesionales, desde septiembre del año pasado decidí dejar estamos ahora, pues mira, hace poco, hace 3 o 4 meses, decido dejar el día a día de la compañía y dar un paso al lado. Sobre todo porque, bueno, en mi caso habían sido pues 7 años desde que empecé Bitmotion y luego Homa Games, pues como Jesús ha explicado, vida de emprendedor la verdad es que no es muy gratificante, pero no es fácil, hay mucho sacrificio. Hemos tenido, tanto como Jesús como yo, creo que la suerte de que nos ha ido medio bien. En mi caso, pues no vendí la compañía sigue ahí, pero bueno, tanto con Bitmotion como Homa Games, pues han ido pues muy bien, y ello pues me ha permitido pues decidir también juntar varios motivos personales de tomarme pues un respiro que me apetecía también, porque uno de los motivos principales, que sí me gustaría decirlo aquí, es el hecho de que las compañías, cuando evolucionan y crecen, pues tu rol va evolucionando también mucho con la compañía. Es decir, en mi caso, como ingeniero informático, como pues técnico, y en mi labor de cofundador y CTO, pues he tenido que cacharrear mucho. Que a mí es lo que me gusta, empezar los prototipos, llevar los primeros empleados, gestionar equipos pequeñitos, pero es mucho de ir muy rápido, de hacer muchas cosas, de meterte a estar en el fango. Homa Games ha crecido mucho en este último par de años. Hoy en día somos 100 y pico de personas, un equipo técnico de 20 y tantos o 30, sin contar los estudios externos. O sea, se puede ir la cosa a 50 desarrolladores en total. Y mi rol ha evolucionado como tal. Yo llego a un punto de que pues a día de hoy, pues antes de salirme, pasaba más tiempo pues gestionando procesos, gestionando equipos, una labor técnica pero más política, que a mí quizás con el tiempo me di cuenta que no me motivaba y no me emocionaba tanto como quizás el trabajo técnico de cofundador en una empresa en una fase un pelín más inicial. Entonces, también por justicia, no ya conmigo, sino por mis otros socios y por lo que es mejor para la empresa, pues bueno, decido, y ya que había cumplido pues mi tiempo, había cumplido mi vesting, que es otra palabrota que podemos hablar luego, pues decido dar un paso al lado y dejarle a un compañero que seguro que lo va a hacer mejor que yo a medio y largo plazo, que es lo que necesita la compañía para liderar el equipo técnico. Pero bueno, al final voy a ser cofundador de la empresa siempre, será mi niño siempre, y sigo siendo pues accionista también de la empresa, y sigo pues como consejero. Es decir, estoy no en el día a día de la compañía, pero sí que pues bueno, todas las semanas por una cosa o por otra estoy hablando con alguien de Homa, echando un cable. Pues bueno, esto es como, a mí es que me encantan las metáforas, ¿no? Esto es como tener un niño, va a ser tu niño siempre. Lo que pasa es que bueno, tu niño a lo mejor se ha ido de casa, pero bueno, aunque no lo vea todos los días, es tu niño, ¿no? Lo puedes llamar por teléfono de vez en cuando para preguntarle, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, pues sí, decido salirme. Y mi intención este año era, como ha dicho Jesús, digo, me voy a tomar un año sabático para decidir qué hago con mi vida luego. Pero bueno, con este año sabático se están juntando Venus, Júpiter y Plutón, y nada, y de sabático poca cosa. Estamos liados con otras historias que seguro hablamos luego en el podcast. Sí, eso iba a decir. Yo creo que es un buen momento para contar cómo nos conocemos Juanjo y yo. Y es que, bueno, Juanjo lleva más tiempo, pero hablo en mi caso. Yo me veo con que quiero descansar y quiero devolver algo al ecosistema. Y esa devolución pues la quiero hacer por un poco en tiempo, es decir, a nivel de mentoría, ¿no? A nivel de ayudar a otros emprendedores a conseguir su objetivo, pues ayudándoles con experiencia, con consejos, con la red de contacto, etcétera, etcétera. Y por qué no con dinero, ¿no? Porque bueno, para eso, si montas una startup y te va medio bien, pues puedes verte que tienes una cantidad de dinero que para diversificar, pues no todo lo vas a invertir en, yo qué sé, en Bitcoin. Entonces... Creí que ibas a decir en vino. Eso es un fungible, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues empecé a hablar con amigos del mundo del Venture Capital, que, bueno, cuando queráis. Ahora estuve apuntando, Fran, que tú eres el de las palabras. Y empecé a hablar con varios amigos y algunos de ellos me empezaron a aconsejar que tenía dos opciones. O cogía el dinero y se lo daba, lo que quisiera reinvertir en startups, se lo daba a un fondo Venture Capital que lo gestionase,
o me convertía en Business Angel y entonces pues lo invertía yo a título personal y yo iba seleccionando, ¿no? Y fue hablando con Iñaki Arrola, que es muy conocido en el sector, que es un managing partner de K-Fund, que además pues, tiene un podcast súper chulo que lo lleva, ¿verdad? Jaime Novoa, amigo nuestro. Y hablando con Iñaki, pues que tuvo la amabilidad de dedicarme tiempo y explicarme desde su punto de vista lo que iba a pasar. Y claro, para él lo cómodo era que yo le soltara el dinero y ellos lo usaran como parte del fondo. Pero él fue el que me dijo, mira, por lo que te conozco y tu perfil y tal, tú te vas a divertir mucho más seleccionando tú los proyectos, viendo los decks, etcétera, etcétera. Y entonces probé y me enganché y me colé. Juanjo también me ha contado su parte, que él también se ha colado. Pero es de estas cosas que tú dices, bueno, pues este es el presupuesto que me quiero gastar este año, voy a invertir en startups, voy a ir poco a poco. Y claro, eso es la teoría. En la práctica ni poco a poco ni te ciñes al presupuesto. Entonces yo como que me he gastado un 130% de lo que me quería haber gastado y quería haber invertido en una startup al trimestre y al final he invertido en, no sé, creo que 3 al trimestre, ¿vale? Entonces ya me toqué para los pies. Y en este mundo de inversión como Business Angel, pues entro a formar parte de una red de Business Angel muy conocida en España, que es eRocket, de las más antiguas redes de Business Angel. Hay gente allí, bueno, esto lo fundó Jesús Monleón, entre otros, Marek Fodor, etcétera, son muy conocidos también. Y allí es donde conozco a Juanjo, como otro Business Angel, otro gaditano que le gusta invertir en el ecosistema. Y creo, Juanjo, y te cedo a ti ahora el turno, que tenemos como 5 o 6 en común, creo, ¿no? Yo he perdido la cuenta. Esto es ya habla en términos coleccionistas, ¿no? Esto es como las estampitas, sí, tío. bueno, Juanjo es que tiene un portfolio más extenso. Bueno, por mi parte, a mí de lo que ha dicho Jesús, me gustaría añadir de que un poco doy un pasito atrás para mi historia y ya enlazo con Jesús. En mi caso, hace 3 años, todavía cuando estaba en Homa, pues fue justamente a la vez más o menos en el paso de Bitmotion a Homa, pues me dan la oportunidad de entrar en esta red yo no lo llamo, de Business Angel y de Mentores, que es una asociación de Barcelona que se llama Seed Rocket. Yo los conocía a esta gente que Jesús ha mencionado antes de mi época anterior, de hace 10 años, cuando pues trabajé como ingeniero de software en Barcelona, sí, de mi primera época. Y bueno, como emprendedor, que he montado cosas, que me ha ido medio bien, un poco igual que Jesús, pues nos dan la oportunidad de entrar en esa asociación. Que esa asociación lo que hacen son principalmente 2 cosas, ¿no? Que es pues ayudar a otros emprendedores con tu experiencia y con tus conocimientos, lo ha dicho Jesús, con la red y también, ¿por qué no?, con capital, a otra gente básicamente que no se pegue los guantazos que tú te has pegado. Y bueno, hay una red de contactos muy buena dentro del mundillo, pues que te permite pues acceso a otra palabrota, deal flow, que son pues oportunidades de calidad, proyectos que son interesantes, que nos compartimos entre nosotros. Entonces, pues bueno, yo empiezo en Seed Rocket hace 3 años. En principio, pues un poco yo no tenía ni idea de qué era esto, para conocer algunas empresas, sobre todo para participar en los campus, que Seed Rocket organiza un par de veces al año, una especie como de concurso donde se presentan proyectos, se seleccionan candidatos a esos proyectos que tienen buena pinta, pero que los emprendedores tampoco tienen buena idea, se les acelera un poco, se les dan mentoría, pues son sesiones de asesoramiento gratuitas. Y ya pues bueno, se hace un concurso un poco por fomentar todo lo que es la comunidad y el ecosistema, ¿no? Entonces yo empiezo hace 3 años, poquito a poco, y pues bueno, con los años le voy cogiendo el gusanillo más, porque hay para mí hay 2 componentes fundamentales que es lo que ha hecho que este último ir cada vez a más estos 3 años y este último año coincidiéndome con el año sabático, pues rellenar lo que debería ser un año sabático con prácticamente una dedicación a tiempo completa con todo lo que es las mentorías y el ser Business Angel. Y son 2 pilares. Uno es, por un lado, pues una vez que tienes un capital, el dinero en el banco pues está perdiendo valor, más este año, en un famoso año de inflación. Entonces, pues bueno, cuando eso se aplica a todo el mundo, sea cual sea su patrimonio, en mayor o menor medida, pues lo interesante o lo inteligente que
un poco hay acuerdo es que hay que diversificar. Pues todo el mundo pues tiene todo el mundo que se lo puede permitir, pues te compra una casa, luego un plan de pensiones, un tal, es decir, tu patrimonio que quede diversificado por intentar un poco hacerle rendimiento a tu dinero. Pues bueno, dentro de mi caso, pues yo veía interesante que una parte, hay gente que mete en Bitcoin y tal, pues una parte de mi patrimonio ponerla en Venture Capital, que es esto que igual podemos hablar luego, que es capital riesgo, que es invertir en empresas en fases iniciales donde se supone que dentro de muchos años, 5, 7, 10 años, pues esa empresa va a ser de éxito y tu capital pues se va a multiplicar por 20. ¿Qué es lo que pasa? Que en Venture Capital y en este tipo de empresas, en startups, de cada 10 empresas, 8 se mueren, una se queda zombie y una va muy bien. Entonces, si tú inviertes en una empresa, pues tienes una probabilidad entre 10 de perder todo tu dinero y una probabilidad entre 10 de multiplicarla por 20. Pero si inviertes en 10 empresas, la lógica, la estadística y poco también invirtiendo con buen ojo y no al voleo, que eso es algo que podemos hablar luego porque eso se aprende, dice que tu capital lo vas a multiplicar por 2. Porque tú vas a poner 1 Claro. en 10 sitios, vas a poner 10, 8 los vas a perder, pero luego 1 lo vas a multiplicar por 20. Es decir, que si empezabas por 10, acabas por 20. Entonces, en un múltiplo de manera anualizada, pues te salen las cuentas. Esto no se puede hacer con todo tu dinero porque tiene muchísimo riesgo, pero una pequeña parte de tu patrimonio, pues ponerla ahí, pues bueno, es un activo que como a nivel de inversión, pues ¿por qué no? Es bastante interesante por estar diversificado. Entonces, pues, por un lado, yo veía que como estrategia de diversificación de inversiones y tener acceso a esas oportunidades de calidad por estar en esta asociación, pues lo veía bastante interesante. Pero por el otro lado, y eso es algo que esa era un poco la parte egoísta inicial de por qué estar ahí. Pero para ser justo, algo que descubrí luego y ha hecho que cada vez vaya más es la parte romántica del asunto. ¿Cuál es la parte romántica del asunto? Es que realmente tú estás con otros emprendedores, con otra gente que ha pasado lo mismo que tú, donde tú al ayudarles y darles tu experiencia y tus conocimientos, realmente tú te das cuenta que algunas veces, no todas, pues eso genera un impacto, tú realmente ayudas a la persona y ayudas al final a generar riqueza y que a los proyectos vayan bien. En una manera te hace sentirte realizado profesionalmente, porque es cerrar el círculo. Es súper gratificante cuando te topas con algún otro emprendedor con una energía, esa ambición, brillo en los ojos y ves que de momento le va bien, pero llega un punto en el que tiene que tomar una decisión. ¿Voy para la izquierda o voy para la derecha? Y él tiene dudas, y son dudas, digamos, con todo el sentido del mundo en función de sus conocimientos, su experiencia, su trayectoria. Y tú lo ves desde fuera y dices, Dios, es que esto es clarísimo, clarísimo en esta dirección, por este motivo, tu negocio, tu sector. Y claro, recibir esa ayuda, que lo ejecute y efectivamente ve que ha llegado a donde quería llegar de la manera más corta y no se ha pegado el castañazo, yo creo que es uno de los elementos más gratificantes de ayudar como mentor a este tipo de Claro, y de encima empresas. con el componente de, por un lado, yo llamo la parte romántica porque realmente te hace sentir bien de manera emocional por el impacto que tiene en la sociedad, porque realmente estás ayudando a gente y estás generando riqueza y porque le estás ayudando a esa persona, con lo cual a nivel egoísta a mí me hace sentir bien hacer esas mentorías, participar en estos campus y ayudar y colaborar con las empresas, y por el otro lado le estás dando valor añadido a tu inversión porque estás maximizando las probabilidades de que ese proyecto que tú has invertido vaya bien y por tanto pues le tenga un rendimiento en el futuro a ese capital. Entonces, como se alinean, hay una medio tormenta perfecta. Yo creo que es el caso de Jesús y el mío, de que, pues bueno, como nos ha ido medio bien, pues tenemos cierto capital para invertir
como llevamos ese aprendizaje y ese bagaje de emprendedores, pues tenemos unos conocimientos para compartir y encima nos coge con un poquito de tiempo libre. Claro. Claro, Porque si compras acciones de bolsa de, que te digo yo, de Amazon, pues no creo que Jeff Bezos vaya a aceptar nuestros consejos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues un poco es la idea con este tipo de inversiones, que bueno, ahora podemos comentar más, pero que Jesús y yo realizamos son dos partes. Una es invertir en un proyecto dado que tú lo has mirado, que te ha gustado, tal, pero sobre todo hay una parte de colaborar y de ayudar, o un compromiso, muchas veces no escrito, que es verbal, donde tú le puedas hacer un seguimiento del proyecto y aparte de dinero estés aportando pues apoyo y conocimiento. A veces lo que necesita el emprendedor es un abrazo, simplemente porque se siente solo. Un hombro en el que llorar. Un hombro en el que llorar y eso pues es muy gratificante. No, te iba a decir, casi más que la parte económica, no. Pero a la par. Sí. No, hombre, la parte económica es la que refrenda el modelo y te permite autojustificarte para continuar haciendo lo mismo. Correcto. Pero esto en cierta forma tiene ese efecto de DeLorean que nosotros tenemos en nuestro programa. Decimos, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 o 15 años? ¿No? Y vives en un DeLorean de forma constante, porque tú al final incluso seguramente tenderás a juntarte a proyectos que se parezcan a lo que tú has hecho. Y Eso pensaba yo, Pablo. Yo pensaba que cuando me llegara el deal flow, ¿vale? Bueno, vamos a explicar qué es el deal flow. El deal flow es como aquellos proyectos que te van llegando, oportunidades de inversión que te van llegando, bien por tu red de contactos, bien por otros inversores que ya han invertido, están buscando nuevos inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo pensaba que cuando empezar a tener acceso a Dealflow, solo iba a aceptar aquellas ideas que tecnológicamente fueran complejas, porque es un poco lo que yo he hecho en mi trayectoria profesional, ¿no? Resolver un poco problemas tecnológicamente complejos. Yo no sé hacer un e-commerce, yo no sé hacer marketplace, yo sé hacer otras cosas. Pues la realidad es que ahora miro mi portfolio y no hay nada que se parezca a lo que yo he hecho. Una quizá, por no sé, por ser justo, de temas de satélites. Pero el resto, pues tengo invertido en temas de agrotech, tengo trajes online, Ya sé quién es. tengo algunas de clases de inglés, temas relacionados con eventos deportivos, es decir, no tiene prácticamente nada que ver, porque ahora la labor, mi gorro ha cambiado. Entonces, lo que yo veo es que me gustan ciertas oportunidades que a lo mejor yo no iba a poder emprender sobre ellas porque no conozco el mercado, porque no tendría los conocimientos necesarios, pero veo un emprendedor que sí los tiene, sí los va a hacer, le gusta, está enamorado de su proyecto y su idea, para mí tiene sentido. Y oye, y es verdad que la parte tecnológica, cuando tienen pues ahí está mi granito de arena, ¿no? Y me pueden pedir, me piden apoyo, lo que sea. Pero curiosamente, no sé si te pasará a ti, pero yo creía que iba a ir por esa línea y me ha pasado justo lo contrario. No sé, otra gente, yo creo que igual. Te habrás centrado más en la parte de gestión, del resto de cuestiones que no son tecnológicas, de las que depende fundamentalmente una startup, porque esto no es de tener ni una buena idea ni de programar bien. Hay muchísimos más factores que determinan que las cosas tengan éxito. Yo, cuando escucho sobre todo a la gente más novata, ¿no? En el sentido de que quieren empezar, es su primera intento de emprendimiento, protegen mucho la idea, ¿no? Es como, tengo una idea para hacernos millonarios, pero esto te tengo que firmar un NDA para contártela, ¿no? Gente que habla bajito. Un contrato firmado para... Y la realidad, y esto suena un poco duro decirlo así, pero las ideas no valen nada. O sea, yo creo que en mi experiencia las ideas valen 0. Tú dices, joder, pero ¿cómo puede ser eso? No, mira, las ideas valen 0. Porque lo difícil es saber ejecutarlas. Ejecutarlas es muy difícil. Entonces voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo lo va a entender. Yo puedo llegar un día y decir, se me ha ocurrido una idea. Vamos a hacer un cohete para tirar satélites al espacio, pero además el cohete, la primera etapa va a volver y va a aterrizar y vamos a reutilizar el cohete, que es lo que hace básicamente SpaceX, ¿no? Entonces, claro, la idea, pues sí, pues esa idea la puede tener mucha gente, pero ¿os imagináis lo complejo que es ejecutar esa idea? Pues lo que vale es que esta persona ha sabido montar un equipo,
levantar dinero, etcétera, etcétera, para conseguir lo que está consiguiendo hoy día, que hay cohetes ya que lo han reutilizado 10 veces, con lo cual están más que amortizando el proyecto. Pero la idea no vale nada, ejecutarlo es infinitamente complejo. Yo, al hilo de lo que dice Jesús, totalmente de acuerdo, sobre la dualidad idea versus ejecución, donde es 0,1 a 99,9 es la importancia. Pues hay otra segunda dimensión aquí, que es el tú versus tu equipo. Es decir, tú eres un 1% y tu equipo es el 99%. Así, lo inteligente, todos los que somos emprendedores, o hemos sido, o incluso si te vas a emprendedores de éxitos como cualquier nombre que os podáis imaginar, no son las realmente genialidades, de mi punto de vista, es saber rodearte de gente mejor que tú, que sea capaz de complementarte o que sea capaz de llevarte al siguiente nivel en un momento dado de la compañía. Entonces hay mucho de don de gentes aquí, mucho de capacidad de atracción de talento, que es muchísimo más importante que tus capacidades personales para un momento dado. Entonces, pues, que es algo que no se tiende a valorar tanto eso. Entonces, eso es ejecución, no idea, y es la gente... Liderazgo también. Y liderazgo. En ese sentido. Pues ahí, bueno, la verdad es que esa parte tiene un siguiente ingrediente, que es financiación, porque evidentemente tú puedes tener una idea magnífica, rodearte de gente estupenda, pero la gente tiene el vicio de comer. A veces muy poquito y malamente, ¿no? Mira, en algunas charlas o algún evento que me han invitado y tal, yo la sensación que tengo, yo creo que Juanjo va a estar de acuerdo. O sea, nunca ha habido tanto dinero como hoy para invertir en startups. O sea, es brutal la cantidad de dinero que se mueve. Hay codazos por entrar en según qué idea. Lo que pasa es que, a ver, esto es como cuando te estudias una asignatura, ¿no? Tú tienes dos maneras, yo creo, de estudiar una asignatura. Puedes estudiarte la asignatura sabiendo un poco cómo es el tipo de examen y te preparas para el tipo de examen, o estudias la asignatura porque quieres aprender los conocimientos y lo aprendes bien, ¿no? Lo ideal es hacer las dos cosas, ¿no? Es decir, me preparo la asignatura porque quiero aprender los contenidos y luego también me preparo el examen. O cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, tú puedes decirle al entrevistador lo que quiero oír para que haga check y te pase a la siguiente fase, o no, le cuentas todo lo que sea sin filtro y entonces no pasar el check, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, hay ya una serie de premisas y son públicas, y el que quiere encontrarlas las encuentra, de cómo conseguir levantar dinero. Porque al final los business angels, los fondos de capital, pues ellos tienen sus reglas para seleccionar los proyectos más atractivos en los que meter dinero. Entonces, si tú te sales de esas reglas porque se te ha ocurrido una idea de eso, pues yo quiero lanzar cohetes al espacio, pero de esta manera y tal y cual, pues a lo mejor una idea chula, a lo mejor tienes un equipazo, pero muy probablemente no consigas financiación, ¿vale? Y sin embargo, otros proyectos que ni la idea es tan innovadora, ni es el mejor equipo que puedas encontrar, se lo pone fácil a la persona que está haciendo ese análisis para invertir, y te invierten. Pero la sensación que yo tengo es que nunca ha habido tanto dinero como ahora en startups. Se da una serie de circunstancias que haya mucho dinero en el mercado. ¿Cuáles son esas circunstancias? Yo creo que nos tenemos que ir un poco a la situación macroeconómica de los últimos, pues yo qué sé, 5 años, ¿no? Donde, bueno, tipos de intereses muy bajos, la gente, pues tener el dinero en el banco no tiene sentido porque te está perdiendo dinero. Los depósitos no dan interés. Los bancos, pues es muy fácil prestar dinero. El precio del oro está, pues bueno, lleva estancado 10 años. Es decir, desde la crisis de 2008, pues los precios en inmobiliario, que es una inversión típica para la inmensa mayoría de los mortales, pues ahora sí que siguen creciendo, pero todavía en líneas generales estamos un 25% por debajo de los picos que llegaron en 2008. Es decir, llega un momento, pasan los años, y a nivel macroeconómico, pues la gente no encuentra dónde poner el dinero. Entonces, pues se van cada vez más a este tipo de proyectos o inversiones, que es invertir en empresas en fases iniciales, donde son unas inversiones con mucho riesgo,
porque lo puedes perder todo, le puedes sacar un buen múltiplo y encima no son líquidas, que de ahí donde viene el riesgo. No son líquidas, porque no comprenda lo que es esto, el líquido es la capacidad que tienes de algo que es tuyo de convertirlo en dinero. ¿Qué es lo más líquido que hay? Pues un billete de 10 euros, porque lo tienes en tu mano. ¿Qué es menos líquido? Pues tener un sofá. Tengo un sofá, yo lo puedo vender, lo puedo poner en eBay, lo puedo vender, voy a tardar una semana en convertir eso en dinero. Puedo tener una casa, que puedo tardar 3 a 6 meses. Pues una inversión en una startup es cero líquida, es decir, tú pones un dinero ahí, tú te tienes que olvidar y sabes que hasta dentro de 5 o 10 años eso no lo vas a poder tocar si lo tocas. Pero claro, con esa inversión, ese no liquidez en la inversión es lo que hace, y encima con tanto riesgo es lo que hace que tenga un múltiplo tan atractivo y tan grande. Por eso se recomienda solo meter una pequeña parte en eso. Entonces, pero bueno, a lo que iba, que me enrollo, es que cada vez hay una serie de circunstancias, tanto como macroeconómicas, como, muy importante, pienso yo, de cambio de mentalidad en la sociedad en general, pero bueno, en ciertos niveles en particular, de no ver a este tipo de empresas como bichos raros, sino que realmente este ecosistema pues emprendedor de empresas digitales, de empresas de riesgo, pues se vea cada vez como algo más natural, algo que en Estados Unidos pasaba hace 20 años, pues a lo mejor está llegando en España ahora tarde, pero llega. Entonces van cambiando. Claro, yo creo que faltaban casos de éxito, ¿no? Entonces, en Sea Rocket, cuando empecé a hablar con algunos de los viejos de allí, ¿no? Del lugar, me encantaba porque muchos hablaban de Globo como un caso de éxito. Todo el mundo hoy día conoce Globo, si veis las noticias, unas valoraciones altísimas, y algunos de ellos hablaban como invirtieron en Globo cuando Globo pasó por allí como parte del deal flow con un PowerPoint, ¿no? Entonces el fundador Oscar Pierre llegó con una idea en un PowerPoint, había visto un modelo parecido en Estados Unidos, quería implantarlo aquí, etcétera, etcétera, y entonces hubo gente que invirtió bastante dinero en un PowerPoint porque creía en que esa persona, o sea, la idea era la adecuada, el timing era el correcto, era el momento, y además, veía que el equipo tenía la capacidad de ejecutar esa idea. Entonces, algunos contaban que han multiplicado su inversión por 65 en 4 años. O sea, poneros a buscar qué valor en bolsa o fondo de inversión, imposible llegar a ese, estamos hablando de mucho dinero, un múltiplo que en la banca es imposible. A lo mejor en una criptomoneda rara y tal, pues lo encuentras, pero era mucho más factible, o más, la probabilidad de éxito era mayor invirtiendo en un modelo de negocio como el que traía Globo, que en cualquier criptomoneda que alguien se haya inventado en un país de Europa del Este. De todas maneras, los Globos, los Facebook, los Amazon son lo que se llaman outliers. Son casos especiales que encima esto es uno de cada 10.000 que sale tan alto, que no se crea todo el mundo que aquí todo el monte es orégano, y el que invirtió en Globo seguro que tenía 10 más que le salieron más. Lo que pasa es que cuando juntó Globo con las otras 10 que le salieron más, pues en el global todavía le sale un múltiplo interesante. Aquí hay muchísimas matemáticas y muchísimas estadísticas. Sí, a mí me recuerda mucho al tema del póker, ¿no? Es decir, que tú pierdas una mano en el póker no quiere decir que hayas jugado mal. A lo mejor tú tenías las probabilidades a tu favor y tenías que apostar. Y de lo que se trata es que sigas siendo fiable a tu método, para que después de 10 manos, pues tú mires tu bote y digas, joder, pues yo he venido con $100 y me voy con 500. Esa es la clave, aunque a veces pierdas, ¿no? Ahí Jesús dice una cosa muy interesante que me gustaría enlazar con ello, que es el tema del método, que es la regla número 1 para todo el que quiera iniciarse en este tipo pues de actividad, es lo que se llama definir una tesis de inversión clara, que es decir, pues bueno, qué metodología voy a seguir, y eso hacerlo siempre. ¿Metodología a qué te refiere? Pues en el sentido de qué cantidades voy a invertir, cuántos proyectos voy a hacer al año, es decir, hacerte una metodología, porque a nivel matemático y estadístico va a hacer lo que en un futuro pues al final ayude a que te salgan las cuentas, porque si tú hay una empresa que de manera irracional te gusta mucho y te saltas a la torera todo y multiplicas por 5 y esa te sale mal, ya te fastidia todo lo que son las cuentas. Si te sale bien, te toca la lotería. Pero sí, es que claro, esto es mucho lo que dice Jesús, es el póker, pero en el sentido de que cuanto más experiencia tiene, mejor red tiene,
mejores contactos tienes y sobre todo y más fiel eres a tu tesis. Es como ir a jugar ir a los caballos, pero que cada vez con un caballo mejor aumentan las probabilidades de que a nivel estadístico al final te acabe saliendo. Alguien que también me introdujo mucho en todo este tema es Javi López, que fue el fundador de Erasmuso y que también pertenece a Sea Rocket. Y Javi tiene un hilo en Twitter muy chulo de cuál es su tesis, ¿no? Él explica su tesis de inversión, que a lo mejor, pues yo qué sé, pues yo puedo compartir en un 80%, por decir algo, ¿no? Cada uno tiene la suya. Pero la explica muy bien, la detalla muy bien y se ve a lo mejor, pues decir, oye, pues yo no invierto en este sector o yo no invierto en donde haya un solo founder, ¿no? Hay gente, esto es un caso muy, muy interesante, hay gente que no invierte en startups si solo tiene un fundador, porque su tesis de inversión es: si esta persona no ha sido capaz de atraer a otros cofundadores, el día de mañana va a tener X problemas. Y hay otras personas que no tienen problema en invertir en solo founder. Yo, ahora mirando así un poco, yo por ejemplo he invertido en 2 startups de un solo founder, pero bueno, pues porque yo he considerado que en este caso pues no era una barrera, por decirlo así. Y igual, pues esa tesis de inversión, como no hay una tesis perfecta, si hubiera una tesis perfecta, pues todo la utilizaríamos, ¿no? Es como si hubiera una estrategia ganadora. Al final es como tener tu religión y llevarla al máximo, y si no, a ver, las cosas no son para siempre. Tu tesis tú la puedes refinar y pulir un poco, pero bueno, la idea dice que bueno, que en un 90% seguirla, porque es lo que te va a hacer que a largo plazo salga el... También tengo que decir que, bueno, yo estoy pecando la novatada totalmente, porque yo me escribí una serie de cosas que no iba a hacer y me las he saltado totalmente. Nada, ha pasado, yo también me he pasado varias cosas por el arco del triunfo, sobre todo con respecto al número de participadas y al capital a invertir. Así que no somos ejemplo, yo creo, de mucho de eso. No, hombre, pero más o menos si tenéis un criterio, lo que pasa es que claro... hay excepciones. Hay excepciones porque lo estás revisitando constantemente y al final nada es blanco o negro, y seguramente haya mucho dentro de estas redes de no invertir solo, es decir, de que al menos haya otro con tu misma experiencia al que le consultes e incluso le ofrezca la oportunidad de entrar, ¿no? Entiendo. Claro, eso nos ha pasado a nosotros, es decir, que, bueno, recientemente, la última que hemos cerrado, Juanjo, ayer o antes de ayer, no sé cuándo ha sido. No, yo la tengo que firmar todavía, mañana. Yo la he cerrado hoy y Juanjo entrará hoy, mañana pasado. 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 2, 8 ven más que 2. Entonces, si hay alguna oportunidad, ¿no? Que tú dices, oye, pues esto tiene buena pinta, pero oye, a lo mejor yo tecnológicamente tengo cierta capacidad y Juanjo también, pero Juanjo además sabe de lo que ha hablado, ¿no? De publicidad y entonces, si vemos que a esa idea o a ese proyecto tiene, ¿no? Se ve como un diamante en bruto, pero hay cosas que no entendemos, pues invitas a otros business angel a analizarla contigo, y si al final hay consenso de, oye, esto es un pelotazo, pues vamos que nos vamos. Aquí hay un elemento clave también para aquel que se quiera iniciar, que es el tema, que para mí es algo que he descubierto cuánto de importante es, pero en un factor brutal con respecto a cualquier otra cosa, que es la network. Es decir, tu red de contacto, y eso es algo que no se compra, eso es algo que se gana, y la network y el respeto que te ganes dentro de la comunidad. Es decir, eso es algo que con el tiempo se va cultivando, se participa en sitios, la gente te conoce, tú coinviertes con otra gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, a través de esa network y esa red de contactos es donde llegan las oportunidades realmente interesantes que se llenan antes incluso de que se hagan públicas. Imagínate que ahora, por ejemplo, a mí me llega un proyecto porque alguien me lo comenta que pinta súper bien, y ahora veo que este proyecto pues tiene una parte de... A mí me encanta todo, pero tiene una parte de hardware. Yo de hardware a lo mejor no sé tanto, y le digo a Jesús, tú esto cómo lo ves, pues yo sé que él sabe mucho de hardware, a lo mejor otro sé que sabe mucho de marketing, otro sabe qué tal, y ya nos conocemos entre todos, el que pilota mucho de cada cosa, y a la hora de mirarnos ese proyecto a lo mejor nos lo miramos juntos y nos hace tomar la decisión si de invertir o no juntos. Y al final eso no significa nada, ni que vaya a ser, esto no es binario ni blanco ni negro, pero es una cuestión de aumentar las probabilidades. Claro. Probabilidades. Y además, ¿eso no está haciendo que las rondas de inversión sean cada vez más grandes? Las iniciales. Yo creo que lo de las rondas se está volviendo una locura. Las valoraciones de las empresas
hace poco hablaba con Juanjo, no vamos a decir el nombre de cuál, pero hablaba con Juanjo un poco de una oportunidad que nos llega, que prácticamente con un MVP, sin haber salido todavía en modo beta al mercado ni nada, la valoración era 5 millones. Pero había mucha gente interesada. Y entonces yo le decía a Juanjo, digo, mira, yo no sé si esto es FOMO, ¿no? Fear of Missing Out. Es decir, la gente se está creando ahí una bola de, uy, como yo... Y yo le dije, mira, pues yo, como parte de mi aprendizaje de Business Angel, yo me voy a quedar fuera a propósito. Y no sé si me está pasando un unicornio por delante o no, pero yo no lo voy a coger. A ver qué pasa. Pero yo es que lo veo desde fuera y digo, a lo mejor pues ese proyecto sale el día de mañana y es un cohete, pero yo me voy a quedar y lo voy a ver de fuera. ¿Tú qué vas a hacer? Juanjo dice, pues yo voy a seguir dentro de momento a ver qué pasa. No sé si al final entraste o no. Pero no me acuerdo cuál es la que está hablando. Me lo dice luego. Luego te lo digo. Off the record. No, es que eso muchas veces el efecto cola. Claro, Yo mira, el otro día fui a la comisaría y había gente haciendo cola en la puerta, en la salida. ¿Sabes? Así, y entro yo y la gente mirando y tío, es que estáis... Claro, y va todo el mundo poniéndose a hacer cola detrás del otro porque están haciendo cola. Entonces, muchas veces es, oye, que tú estás... Ostras, si tú estás entonces... Y a lo mejor tus razones son otras o dentro de tu cartera puede ser esa apuesta que tú sabes que va a ser loca pero que para ti no representa... que es un riesgo que puedes asumir, pero para otro dentro de su política no encaja y está simplemente porque... Pero volviendo a las valoraciones... Sí, es así. Y volviendo a las valoraciones, diré que es verdad que siempre ha habido un gap muy grande entre las valoraciones en España, el resto de Europa un poco, y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Donde un por 10 ya de base. O sea, tú sales de Stanford o has hecho un internship en Google y quieres montar una startup y de base 10 millones de valoración, ¿sabes? Solo por ese currículum, ¿no? Eso aquí no ocurre. Pero es verdad que están aumentando y tú ves efectivamente como equipos, pues con muy poco ya tienen una valoración muy grande solo por la trayectoria que tienen. Y es verdad, hombre, puede tener algo de sentido porque, de nuevo, estamos hablando de la ejecución. ¿Qué probabilidad tiene este equipo de ejecutar la idea que dice? Pero luego al final hay pivotajes, hay cambios de idea, cambios de equipo, o sea, puede pasar de todo, ¿no? Pero si sabes tocar los knobs adecuados, ¿no? Sabes capaz de los resortes, sabes tunear la idea y, como decía antes, decirle a muchos inversores lo que quieren escuchar, lo que están esperando, porque tienen que colocar el dinero. Ten en cuenta que muchos inversores... Los Business Angel lo hacemos con... vamos a contarlo. O sea, los Business Angel invertimos con nuestro patrimonio. O sea, es dinero que podíamos invertir, como decía Juanjo antes, en una casa en la playa o en comprar un coche más grande. Pues decidimos reinvertirlo en startup. Y luego los fondos de capital son personas que dirigen fondos, que es dinero de otras personas, que en lugar de invertir en bolsa se lo dan a unos gestores para que esos gestores inviertan. Entonces tú puedes tener gestores de bolsa o gestores de startup. Entonces hoy día... que son los venture capitalists, que son los gestores de capital. Exacto. Entonces todo esto está súper regulado por CNMV, etcétera, etcétera. Y hay además cantidades mínimas para tú poder entrar en un fondo de este tipo. Creo que no sé si en la legislación española, estoy hablando de memoria, creo que puede ser como 100.000 euros o algo así, ¿vale? Que ahora justo lo han cambiado y lo han bajado a 10.000. Precisamente pues para hacerlo más atractivo y para incentivar que gente, pues llamémosle de clase media, sea capaz de entrar también a hacer accesible este tipo de productos financieros al gran público. Productos que además tienen que tener dentro de su folleto una política y entonces que eso, digamos, ¿en qué afecta a este mercado? Pues que tú no puedes hacer algo de estómago, que no puedes hacer como hacía Invercaria, ¿no? Y esas cosas, sino que tienes que ir con un criterio e ir a muerte, aunque vayan contra... Y si quieres, tienes que cambiar criterio antes de hacer una inversión. Y entonces hay fondos, por ejemplo, especializados en Deep Tech, otros en Biotech, otros generalistas, otros, etcétera, etcétera. Otros que entran en etapas muy tempranas de las empresas, otros que entran en etapas más posteriores. Entonces, el catálogo de fondos que invierten en startups en España ya es suficientemente amplio. Y si, como dice Juanjo, lo han bajado a 10.000, pues lo que viene a decir un poco las teorías de la diversificación es que al menos pues no tengas más del 20% de tus inversiones en este tipo de activos. Con lo cual, si tienes 50.000 euros en el banco, con esta nueva ley, pues podrías plantearte coger 10.000 y dárselo a un fondo que te puede multiplicar por 10, si lo hace bien,
muy bien, o un por 4 o un por 5 en 10 años, ¿no? Creo Lo normal de... Esto es, al final, si nos remitimos a la estadística con este tipo de fondos gestionados de capital riesgo. Cada fondo es diferente y depende de las empresas que haya dentro y de cómo haya ido, pero lo normal es que en varios años vista, ponle 7 a 10 años, te dé un por 3 de la inversión. Alguno te va a hacer un por 1, vas a tener mala suerte. Eso es como el que compró oro hace 10 años, lo tiene hoy. No, mala suerte es recuperar dinero, ¿eh? Que ya, oye... Pero bueno, si tú recuperas un dinero dentro de 10 años Ya, que tenías hoy, ese dinero ha perdido claro, valor por la inflación. Algún fondo va a tener muy buena suerte y te va a hacer un por 8. Lo normal es que te haga, pues a partir de menos de un por 2 se considera un fracaso, a partir de un por 3, un por 4 es lo normal. A mí lo que me gustaría añadir es algo para terminar, lo que ha dicho Jesús antes de las valoraciones, que considero muy interesante, que a mí la palabra valoración no me gusta, porque como dice el refrán, es de necio confundir valor y precio. Aquí se usa la palabra valoración, pero realmente lo que se está definiendo es el precio de una compañía en un momento dado, porque invertir en una empresa es que la empresa... Estás poniendo un capital en la empresa y la empresa se está, digamos, desgajando de una pequeña parte, está vendiendo una pequeña parte de la empresa a un precio determinado. Entonces, ¿qué es lo que determina el precio? Pues la ley de la oferta y la demanda. Y eso lo da en el mercado. ¿Por qué en España tradicionalmente las mal llamadas valoraciones han sido más bajas que en Estados Unidos o en otros países? Pues algo porque en España había siempre pues menos demanda de acceder a ese tipo de productos. Hoy en día cada vez hay más presión por acceder a ese tipo de productos, entonces es normal que los precios al acceder a eso sigan. De todas maneras, en mi tesis de inversión, y esto es algo muy subjetivo y muy particular, a mí las valoraciones, por ejemplo, me dan igual. Y ahora Jesús se va a quitar el zapato y me lo va a tirar en la cabeza. Y matizo esto, no es que me den igual, pero para mí lo importante no es la valoración, el precio en un momento dado de entrar, sino la capacidad que yo le vea a ese equipo o a esa idea de ser capaz de multiplicar por 10 el precio en un periodo de tiempo dado. Es decir, cuando yo me planteo invertir en una empresa, a lo mejor me da igual si el precio es 1 o es 5. El potencial que yo le vea que dentro de N años eso puede ser un por 10 o un por 20. Por no dejarte mal voy a decir que es así, pero en el fondo pienso igual que tú. Decir, yo con muchos otros business angels que conozco que llevan más tiempo, para ellos la valoración o el precio, como dice Juanjo, es muy importante y tienen unos Excel que yo no soy capaz de entender donde dicen esta empresa está cara o está barata. Y yo, en este primer año de inversión como Business Angel, yo he decidido desmarcarme de eso también y pasármelo por el arco del triunfo y pensar, vamos a ver, esta empresa en este momento en el que yo tengo oportunidad de invertir, dentro de 1 año, 2 años, ¿es capaz de hacer un por 3, un por 4 de valoración? Sí. Pues me da igual, yo voy al múltiplo y me da igual la valoración, ya se la comerá otro. Pero, de nuevo, esto es una cosa que pienso yo o piensa Juanjo, podemos estar equivocados y hay otras personas que llevan más tiempo en esto que sí miran mucho la valoración, con lo cual lo mismo somos nosotros los que estamos equivocados. Pero la valoración, al final, esto es un poco etéreo, porque realmente tú cuando estás estimando una posible valoración futura de una empresa, lo que estás viendo en cierta forma es su capacidad de generar negocio y, por tanto, de que eso que están haciendo se convierta en una actividad económica que, para empezar, les permita subsistir y seguir en el tiempo, y otra es que venga alguien con más pasta que tú, claro, esa segunda, a meter dinero y que en ese tú puedas salir y recuperar claro, sí, inversión o no, y ganar. exacto, pero yo creo que efectivamente en este mundillo es más probable que ocurra lo segundo, es decir, los business angel, como tenemos menos capacidad económica, pues entramos a valoraciones más pequeñas. Los venture capital, con más riesgo. Con más riesgo, exacto. Y los Venture Capital pues entran con un poquito menos riesgo y con mayor capacidad económica. Entonces, nosotros a lo mejor, de hecho, bueno, a mí ya me ha pasado, en algunas de las participadas que yo entré a principios del año pasado, pues antes de que acabara el año, se cerró una segunda ronda de financiación donde ya entraron un par de Venture Capital y la valoración, el precio de esa empresa al que entró el Venture Capital ya era 3 veces al que yo entré. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo teóricamente, y digo teóricamente por la liquidez que ha explicado antes Juanjo, teóricamente yo he multiplicado mi inversión por 3 en menos de un año, lo cual está de narices. Pero
es porque he conseguido o he apostado, por así decirlo, por una empresa que iba a poder levantar rondas posteriores a una mayor valoración. Y a diferencia de un business angel, un venture capital tiene en cierto modo el compromiso de devolver el dinero a sus inversores. Yo no tengo compromiso más que conmigo mismo. Si yo me equivoco, pues la fastidio yo y no fastidio a nadie más. Pero el venture capital no. Entonces, el hecho de que entre un venture capital después tuya es como una cierta garantía, un cierto respaldo. Oye, esto tiene buena pinta, esto va bien. Hay veces que entra un venture capital y con el dinero que pone encima de la mesa, los business angel podemos coger algo de dinero, y hay veces que no. Y hay veces que es opcional. Bueno, nunca es obligatorio, pero hay veces como que, oye, te llama y te dice, mira, necesito limpiar, que se dice limpiar el cap table, ¿no? Sacar a los pequeños y se quedan los grandes. Bueno, para pues quedarte con la cuota de decisión. Con un buen múltiplo, pues eso es maravilloso. Eso ya está también, por ejemplo, en la tesis de inversión que tú tengas, porque tú como inversor, pues sí, en fase inicial llegará un momento, porque algunas de las compañías que tengas, como dice Jesús, vayan bien, haya nuevas rondas de financiación y te den la posibilidad de salirte, que es de vender tus acciones al nuevo precio de la ronda. Entonces ya ahí en tu tesis de inversión, ahí la pregunta está, ¿qué hago? ¿Vendo y hago un 5X o me espero porque esto a lo mejor dentro de 3 años es un 15X? Entonces pues ahí está en tu tesis de inversión de decir, pues bueno, yo voy a fijar, me la voy a jugar todo hasta el final. O en el momento de que tenga ya un 8X me voy a salir, pero lo que te plantees lo normal, si tú quieres que al final de manera estadística, matemática, te salga al final, es intentar hacer la misma filosofía siempre. Un inversor muy conocido también como business angel en España es Carlos Blanco, y él dijo una vez, bueno, yo lo escuché una vez decir en público, que su tesis de salir es siempre que puede sale e intenta vender la mitad. Es decir, imaginaros que yo he metido 1.000 euros y saco, pues, o sea, la valoración se ha hecho un por 10, ¿no? Y esos 1.000 euros se han convertido en 10.000 euros. Tiene posibilidad de salir y le preguntan, ¿qué quieres hacer? Dice, pues dame 5, yo vendo la mitad y los otros 5 los dejo. Entonces, pues es una tesis pues válida como cualquier otra, pero esta persona le está yendo muy bien con esa tesis. Entonces no. Claro. Pero yo por el otro lado conozco gente que pues bueno, invirtió en una empresa X, la empresa luego llegó un momento que pudo hacer un por 6, se salió y esa empresa llegó a ser prácticamente un unicornio luego. Si se hubiera quedado hubiera hecho un por 80. Entonces dice, me cago en... me tenía que haber quedado, pero eso no, por eso digo que nunca se sabe, pero a lo mejor tú puedes haber hecho un por 6 y un año después la empresa se muere y ese potencial Claro, por 6 hubiera ido pero a con hacer. ese por 6 tú lo has metido a lo mejor en otro sitio que te ha hecho un por 10 y luego al final tiene un por 60. Oye, que seguramente con ese dinero ha hecho otra cosa. Pero luego también el problema de no salir en el momento en que puedes salir es que te conviertes en irrelevante. Y puede darse el caso de que tú tengas un por 60 y líquido. Es decir, que estés ahí y que nadie venga a comprarte. Yo creo que un business angel siempre es irrelevante. Claro. Es muy raro, aunque tú tengas porque en el momento de que entra un fondo de inversión, ya tú sobras. Salvo que tengas un conocimiento muy específico del negocio y que te inviten a quedarte en el board porque aportas algo concreto, en el momento que está un venture capital, como dice Juanjo, ya... No te pueden echar porque tú al final eres un accionista de la empresa, pero sí que te le incentivan si se dan las circunstancias adecuadas de que te salgas, porque tú ya sobras, ya no te quieren ahí. Oye, abro un paréntesis. ¿Nos está quedando un podcast muy así, un episodio como muy aburrido, muy serio palabras. o qué, tío? Porque... Mira, ¿tú sabes lo que hace falta en este podcast? Que abramos esos chicharrones, hombre. abre de ahí, abre el otro. Se abre la veda. Que y no aquí... sé si es porque la temática estamos hablando del dinero, estamos muy serios, no sé, tío. Hombre, Vuelta a lo de necio confundir valor de precio, esto debería valer millones y en cambio pues, se puede comprar con un millón. Es un por 10 mínimo. Exacto, este podcast acaba de hacer por 10, por lo menos para nosotros, para el que escucha no tendrá ni idea de lo que es esto. Efectivamente. Pero bueno, que... Y sobre todo tiene que ser gente de por aquí, de Andalucía, ¿no? Porque chicharrones por el norte se trabajan mucho. Sí, bueno, por ahí el chicharro es un pescado ahumado. Por eso. Pero bueno, oye, ya que estamos hablando de salir,
digamos, antes hiciste dentro de todo este... No me mira a mí que tengo la boca llena. Lo voy a prolongar. La pregunta... ¿Cómo se pega la garganta el chicharrón? Ni superglue. El tema del vesting, ya que está esto aquí degenerando, ¿no? Y estamos hablando de salidas, ¿no? ¿Cuándo se puede largar un inversor, ¿no? Porque muchas veces uno dice, oh, qué idea magnífica, tengo un montón de energía, me meto en esto, tiro para adelante, y llega un momento en el que... ¿Un inversor o un emprendedor? No, un emprendedor, perdón. Un emprendedor. Ah, y estás ahí que tú dices, yo aquí ya sobro, o ya no tengo energía, o me quiero ir a otro sitio, o lo que sea. La pregunta es súper pertinente. Vamos a ver. Si tú eres un emprendedor con una idea chulísima y tal, levantas pasta y... A ver, y de repente, después de levantar el dinero, pues coge y dice que quieres un cambio de aire, pues obviamente dejas tirado a los inversores, ¿no? Entonces los inversores que ya llevan mucho tiempo en esto, a nivel legal, yo estoy aquí contando mi rollo mientras el resto se come los chicharrones. Tú darle. Como si te quieres poner el Quijote ahora. Voy a lo mío. Bueno, lo explico. En el pacto de socio, que es un documento legal que se firma en estas acciones, ¿no? En estas operaciones de inversión, pues se recoge una serie de cláusulas por las cuales, si invertimos, el fundador tiene que quedarse una serie de años en el proyecto. ¿Cómo se hace? ¿La cláusula es una cadena de hierro atada a la mesa? No. Lo que se hace es que si ese emprendedor tenía al principio, pues imaginemos 2 emprendedores al 50%, ¿no? Pues lo que le decimos es que sus acciones de su empresa de repente dejan de ser suyas y van a volver a ser suyas de manera progresiva con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque es una manera de tenerlo de retention, que se llama, es decir, lo tenemos en el proyecto y nos aseguramos que si se le da una pájara o pasa cualquier cosa, no se va y nos deja el proyecto colgado. Porque no es que se lleve el dinero, que no se lo va a llevar, sino que te deja el proyecto sin hacer, descabezado, y obviamente tu inversión pues pasa a valer muy poco. A mí me gustaría añadir aquí de que cuando aquí depende de la fase de la empresa en la que estemos. En una fase muy temprana, que es donde entramos los business angels, la inmensa mayoría del valor del proyecto no es el código que hayan hecho ni el volumen de negocio que tengan, que es pequeñito, es el potencial que tienes. Y el potencial es en un 99% el equipo cofundador. Es decir, ahí el capital, un inversor como Jesús y como yo, invertimos en personas, mucho más que en ideas y que en negocio. Y la capacidad de esa persona de, si este negocio no va bien, pues pivotar. La gente buena acabará haciendo cualquier otra cosa más que la idea en sí que tenga. Una vez que pasan los años, el negocio está más asentado, está ya en otra fase, han entrado fondos de inversión, tal, las personas no es que den igual, pero no tienen la relevancia en un momento inicial. Hasta Steve Jobs se fue en un momento de Apple y lo echaron. O Elon Musk también, quiero decir, en un momento muy tardío. No es lo mismo, pero en una fase inicial realmente la persona es fundamental. Por eso hay cláusulas muy agresivas para atar a esas personas al proyecto durante una serie de años. Lo normal en este tipo de contratos es que se firme como poco un vesting de 4 años. Significa que el emprendedor se compromete a estar un mínimo de 4 años en el proyecto. Que luego suele ser más siempre, porque antes de 4 años lo normal es que haya habido una siguiente ronda de inversión y en cada ronda de inversión pues el inversor que entra quiere renovar esas cláusulas. Al final hay una norma no escrita y lo que pasa en la mayoría de los casos es que pues bueno, un emprendedor se queda en un proyecto de 5 a 10, un mínimo de 5, 6, 7 años, que es por eso yo a nivel moral, en mi caso, yo que llevaba 7 años con mi equipo, con mis co-founders y tal, ya no me sentía que los dejaba colgados y ya estaba la empresa en un momento pues de estabilidad, de donde ya quizás no soy tan necesario, pero cuanto más inicial es la fase y más inicial es durante una serie de años, el alma del proyecto es la persona, por eso la persona se tiene que quedar. Oye, ya que vosotros sois emprendedores en serie, ¿no? Digamos, por lo menos la serie que se puede hacer después de... Bueno, tú realmente transformaste una empresa en otra, ¿no? Pero llevas
eso, 4 años al menos en una empresa, la vendes, te quedas. Echas 4 años, la vendes, te quedas. Y ahora tú dices, soy business angel, puedo estar cambiando, ¿no? Cambiando de ideas, haciendo el mismo trabajo un poco en lo que me apetece, ir picando flores, ¿no? Ahora os encontráis con la capacidad o las energías de decir, voy a volver a hacer una única apuesta de 4 años y a volver a emprender. Yo creo que depende muchísimo del momento personal de cada uno. Por ejemplo, yo vengo de hacer 3 años muy intensos y a lo mejor ahora no me veo con la fuerza de estar levantando otro proyecto desde cero. A lo mejor ahora yo me veo con capacidad de unirme a algo que ya esté iniciado y donde mi perfil pues pueda ser de gran ayuda, ¿no? No, Juanjo, yo no sé, lo veo. Juanjo está masticando. Yo lo veo más como algo muy personal. He visto otras personas que sí, que encadenan un proyecto tras otro, pero a lo mejor por su vida personal o por lo que sea, pues han encontrado el equilibrio, ¿no? Yo ahora creo que si me enfrentara a otros 3 años como los 3 últimos, también me enfrentaría al divorcio, vamos, sin ninguna duda. ¿Vale? Y esto es algo que se habla poco, es como un poco tabú, pero si alguien le diera por hacer un estudio estadístico, el porcentaje de divorcios en emprendedores es alto. Pero también, por otra parte, es lógico, ¿no? Es decir, que es que tienes que dedicarle muchísimas horas al trabajo, ¿no? Y a lo mejor por las circunstancias que sea, pues hay parejas que lo llevan mejor y otras la llevan peor, ¿no? No sé. A mí, al hilo de lo que dice Jesús, pues ahora recientemente se ha abierto un melón, un tabú al hilo de la salud mental con emprendedores. De hecho, hay un compañero también de Seed Rocket, Diego Ballesteros, que ha sacado un podcast recientemente que se llama Proyecto Ancla.life, donde precisamente trata estos temas, donde emprendedores cuentan pues son los problemas que han tenido y para ayudar a emprendedores a que no tengan esos mismos problemas, porque es muy duro a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel financiero, de estar con el agua al cuello un montón de veces, es agobiante. Luego es muy gratificante y si te sale bien todavía más, que son los menos, que entre comillas Jesús y yo nos podemos considerar afortunados, o la inmensa mayoría de los casos no salen así, pero que bueno, que no todo es tan bonito. Hay muchas cosas bonitas, pero también es muy duro. A mí me gusta, para visualizarlo, imaginaros una montaña rusa, la foto de una montaña rusa. Si ponéis foto montaña rusa en Google y Dragon Khan o algo de esto. ¿Por qué? Porque la vida del emprendedor es que un día estás arriba y al día siguiente estás abajo, y luego arriba y luego abajo. Entonces tienes que tener mucho estómago para aguantar tanto movimiento, y al mismo tiempo psicológicamente es agotador, ¿vale? Porque puedes sobrellevarlo. Un día estás arriba de la cúspide porque un Venture Capital te acaba de ingresar 2 millones de euros de inversión, pero es que al día siguiente se te va a tu mano derecha y entonces estás abajo, y luego vuelves a estar arriba y luego vuelves a estar abajo. Entonces es este movimiento el que desgasta, ¿vale? Entonces hay que estar preparado para ello. Y yo creo que eso, al final, la única manera de sobrellevarlo es pues con mucha inteligencia emocional, que antiguamente pues no se sabía ni lo que era, y también, ¿por qué no? Haciendo algo de ejercicio físico. Es decir, tú tienes que estar en forma física y mentalmente para poder montarte en una montaña rusa continuamente, un día, el siguiente. A mí hay 2 cosas que me ayudan mucho, que me han ayudado estos años, completamente de acuerdo en lo que dice Jesús, es llegar a un equilibrio personal y profesional, para que me ayude a llevar el día a día y también para que me ayude en mi labor diaria, que es pues eso, el tener un equilibrio de cuerpo. Con el deporte es fundamental, de poder desfogarte y hacer cosas varios días por semana, por desconectar. Y luego, esto es algo muy personal, a mí me ayuda a tener una ocupación, llamémosle
no es emocional, una ocupación mental totalmente diferente a lo que hago. Es decir, no está todo el día leyendo libros de negocios ni cosas tech y tal. En mi caso, pues yo estudio geografía e historia por la UNED. Todavía está. Todavía, ¿te acuerdas que te lo conté en el otro podcast? Bueno, pues creo que... ¿En qué curso está ya? Pues mira, yo creo que voy por la mitad de tercero, en mi año número 11. La previsión son 18 años, termina la carrera de 4. Pero ahí voy, ¿eh? Este es el malote de la clase. Yo he descubierto, al hilo que dice Juan, yo he descubierto los Pokémon ahora a la vez, gracias a mi hijo. Ya soy un experto en, Pues ahora hay en unos Pokémon. pocos. Sí, y parece una tontería. Pásame los chicharrones. Sí, toma, Lo otro. Se han quedado ahí Aquí, esto es al revés de la patata caliente, ¿no? Aquí o el cetro, aquí habla el que no lo tiene. Claro. Parece una tontería y dirás, ¿qué gana tiene tú de encima de que estás tan liado con eso de enfangarte todavía más con otra cosa? Pues no, ayuda a hacer una desconexión mental o un foco en otra cosa totalmente diferente y es como te ayuda. A mí, por ejemplo, me ayuda a cargar las pilas. Y luego quería comentar otra cosa antes. Lo que tú quieras. Comenta. Si no, yo tenía una pregunta que era al respecto de la justificación familiar de las inversiones. Antes has dicho esto de, bueno, ser emprendedor evidentemente es algo que no tienes que decidir a título individual, ya cuando tienes familia, además complica mucho más las cosas, pero en estas inversiones, digamos, consultáis con la almohada y con vuestras respectivas familias o actuáis por libre. Yo creo que le voy a dar botón de pasapalabra. Yo tengo la boca llena. Pues la primera pregunta que queda desierta en este programa. Fantástico. Siguiente pregunta. No, a ver, me mojo. A ver, en este caso, en mi caso, yo creo que sí es importante consensuar un poco, oye, a grandes números, ¿no? Decir, oye, invertimos un poco aquí o te compro una casa en la playa, ¿no? Saber los pros y los contras. O que si un coche, ¿no? Una casa más grande. Todo eso yo sí lo hablo. Lo que yo no hablo con mi mujer, porque, bueno, no está en el día a día de esto, es, oye, mira, tengo dos oportunidades. Una empresa SaaS de e-learning y otro que es uno de gaming, ¿vale? ¿Cuál te parece mejor? Pues eso no lo consulto. No, Juanjo, tú también, ¿no? ¿O no? Sí, también parecido. Al final es lo que ponemos... No sé cómo explicarlo de una manera políticamente correcta. No, hombre, es como dices eso, al final pues hay un dinero que está ahí, un poco decidimos hacer pues algo que consideramos entre todos adecuado. A mi mujer pues le apetece una cosa, yo gestiono otra y tal, pero para mí, venga, me mojo. Porque antes has dicho tú que te habías ido al 130% de lo que preveías, ¿no? No, ese 30 es lo que a mí me preocupa. Ese 30 era para el 2022, lo que pasa es que lo hemos encajado en el 2021. No, vale. A mí al final, pues mira, en mi matrimonio, pues bueno, mi mujer se ha dedicado profesionalmente, yo me he dedicado profesionalmente a otra, y aunque sí tenemos un proyecto de vida en común y tenemos patrimonio en común y tal, yo siento que moralmente a día de hoy la mayoría del patrimonio ha venido por mi lado. Entonces yo me siento moralmente que es que tampoco le tengo que pedir permiso qué hacer con ese dinero. Entonces si yo un poco no me lo voy a gastar todo, pero tampoco le voy a pedir permiso en que decido invertirlo y no invertirlo. Entre otras cosas porque es mío. La separación de bienes es importante. La separación de bienes es, pues bueno, desde el minuto 1 eso se habló. Desde el primer, yo creo que la conocí, la invité a cenar y en la segunda cita ya se lo puse encima. Dice, si quiere que continuamos juntos, esto es lo que hay. No, hombre. No, además que ya desde el punto de vista legal es una actuación inteligente para separar riesgos. Porque igual que te va bien, te puede ir mal. No, y también, y ahora vamos a contar algo, yo creo que bueno, que es legal y que se tiene que saber. Es decir, en este caso, tanto Juanjo como yo no invertimos con nuestro nombre, sino con una sociedad de inversión. O sea, nosotros hemos creado una sociedad de inversión que es un vehículo que te permite, en vez de invertir en tu nombre y persona, pues es como que somos dueños de una sociedad y esa al 100%, el de la suya y yo de la mía,
y cada uno invierte desde esa sociedad. ¿Por qué? Porque con la ley en la mano hay muchas más ventajas que inconvenientes hacerlo así. Es decir, tiene un sobrecoste, por así decirlo, tener una sociedad para invertir, cuando podríamos hacerlo de manera personal, pero con la ley de sociedad de capital, esos costes se compensan con otras ventajas que tiene hacerlo así. Entonces, legalmente ninguna de nuestras mujeres forma parte del comité de administración de esas empresas. Es decir, en teoría no pueden participar en esas decisiones. Lo que sí yo sí he participado en decir, oye, pues parte de este patrimonio lo vamos a invertir de esta manera y parte en otro. Eso sí, Vale. si tú al final tienes una bolsa que son, ponle, 100 euros, pues venga, dice, pues 50. Esto se lo vamos en el matrimonio para hacer lo que queramos y los otros 50 van en esa sociedad donde me la quedo yo para jugar lo que yo quiera. Para jugar, pero yo quiera, mi mujer al final confía en mí y sabe, bueno, aunque eso yo aquí ni pincho ni corto y eso eres tú, pero bueno, eso al final se supone que yo no lo voy a malgastar eso y yo lo estoy intentando reinvertir de cara al futuro y al final va a ser para mis niños, ¿no? Entonces, pues ya pues... Y en cierta forma es tu nuevo trabajo. Y en cierta forma el nuevo trabajo, pues eso es administrarlo bien y empieza como un hobby y luego se puede convertir ya hasta que tú quieras en una ocupación a tiempo completo o más. Ya depende de lo que tú le quieras echar. Ocupa muchísimo tiempo. Y poniéndome la careta de Jorge Javier Vázquez, hay rollo tomatero total. Si hay redencillas entre Business Angels, es decir, si entra yo no entro o algo así. ¿Hay alguna regla entre vosotros, algo así de que no? Eso? A mí no me ha ocurrido quizás lo contrario. Uy, este ha entrado en esta, vamos a mirárnosla otra vez. Hay mucho calentamiento. Sí. Es decir, al final es como en todos lados hay pues gente que tiene más prestigio que otra o prestigio porque sobre todo ha tenido ojo de entrar en proyectos que han ido bien luego, entonces pues se genera mucho FOMO también, claro. FOMO, el fear of missing out, él dice, pues si ha entrado pues este algo habrá visto, entonces pues voy con él, ¿no? Entonces pues hay veces que yo me pongo un momento, al final tienes tú en el sector tus compañeros, tus amigos, gente en la que confía, por ejemplo, si Jesús ha mirado una empresa y le ha encantado y dice, oye, mírate esta, pues yo ya esa me la voy a mirar con mejores ojos que si me llega en frío. Sí. Entonces, pues es como todo. Pero más que puñalas traperas que hay en el mundo de business, yo diría todo lo contrario. Me ha sorprendido positivamente incluso la humildad que hay en este mundo. Lo comentaba el otro día en otro podcast, porque al final hay pues, bastante gente donde, pues bueno, lo normal sería tender a pensar de que, pues bueno, hay gente que va a ser arrogante, que va a mirar encima del hombro, porque no todos los business angels son igual, pero hay algunos que realmente tienen muchísimo poder económico, es decir, y tú estás comiendo en el mismo plato con ellos, compartiendo oportunidades y dices, pero si yo no soy nadie alrededor de esto, tú imagínate, no es el caso, pero tú imagínate que te sientas en una mesa con yo qué sé, con Elon Musk, y tú ahí te sientes que eres el último moco del mundo, ¿no? Pues no, tú luego te sientas con esa gente y son gente campechana, son gente educada, son gente humilde, son gente que por mucho poder económico que tengan o por mucha experiencia, por muy bien que le hayas ido, pues no, te tratan bien, te comparten. Yo creo que sobre todo porque antes la inmensa mayoría han sido antes emprendedores. Entonces, sí, como que han vivido esa mili, ¿no? Igual que tú. Sí. Y entonces sabes de dónde vienes, sabes lo que has pasado, lo que eres capaz de hacer, la capacidad de sacrificio. Hay como los inversores que hemos sido emprendedores antes, yo creo que hay como una camaradería implícita de ver un poco lo que dice la gente que pasa con el ejército, ¿no? Sí. Del concepto de club, ¿no? Al final. Pero por ese win-win, ¿no? Es decir, oye, yo tengo duda con una inversión. Se lo digo a alguien que conozca de confianza, se lo mira. Claro. Y si entre los dos vemos que sí, pues además compartimos riesgos. Es decir, no es lo mismo que se te vaya mal a ti solo que lo compartes con el otro. Y que también hay una higiene del ecosistema. Es decir, es malo para el ecosistema que gente que no sabe entre mal y por tanto no pueda continuar y no crezca el ecosistema financiero de startup. Es decir, al final, evidentemente hay un interés por ese lado y la competición, oye, si todo lo contrario, si lo que te interesa es que cuanto más dinero haya en movimiento y más se genere, pues es beneficioso para todo. Entonces, por ahora sí existe
ese win-win, ¿no? Y yo creo que es algo que es inherente a este modelo. Y se retroalimenta. Cuanto más se invierte y el ecosistema va madurando, más proyectos salen buenos. Cuanto más proyectos salen buenos, pues esos antiguos emprendedores que entonces ahora les va bien económicamente, pues reinvierten y entonces se va generando un efecto bola de nieve que al final lo que hace es generar riqueza. Y que además con ese conocimiento, bueno, yo llevo ya 15 años escuchando que 1 de cada 10 triunfa, 1 sobrevive y 8 mueren, pero si ya estamos hablando de una segunda, tercera generación de emprendedores que ahora están invirtiendo, se supone que ya hay más conocimiento de lo que hay que hacer y de lo que no. Con lo cual, entrando ese tipo de agentes a este ecosistema, se supone que esos ratios deberían mejorar, ¿no? Sí, pero no, porque también ahora hay más emprendedores. Entonces, la estadística parece que es como la ley de Moore esta, ¿no? Sí. que en realidad no es una teoría sustentada por nada, ¿no? Es análisis técnico. Entonces ¿qué ocurre? Que es cierto, hay pues más business angel, más mentores, más capacidad de no darse tortazos, pero al mismo tiempo hay más emprendedores que por primera vez entran en el ecosistema y por desgracia que se la pegan. Entonces como que se sigue manteniendo esa estadística. Yo no sería capaz de decirte, oye, no, ha pasado de 1 de cada 10 a 2 de cada 10. Es que no ocurre. Yo creo que la capacidad de ir del 1 de cada 10 al 2 de cada 10 o al 3 de cada 10, tú la puedes conseguir en tu portfolio con una mezcla de lo que he comentado, de acceso al buen deal flow, de estar con otra gente que aporte y de un poco tu ojo y tu experiencia personal. Esa es la única diferencia. Algo que a mí me gusta decir mucho siempre, que es una opinión personal mía, que es que yo creo que es mucho más fácil ser buen inversor que buen emprendedor. Ser emprendedor es muchísimo más difícil que invertir, porque invertir al final es una cuestión probabilística donde tú ya puedes variar mucho la probabilidad, depende de Claro, eso. yo hoy día miro mi portfolio de inversiones y digo, esto es un 10 de 10. Esto lo van a petar, bueno, a lo mejor uno aquí que tal, pero esto lo van a petar. Y la realidad dice que no, que yo tengo que hacerme a la idea de que 9 se van a ahogar por el camino y uno le va a ir bien. Y Esta semana se me está muriendo a mí una que invertí el año pasado. Entonces, Está en la UBI. Pero bueno, eso es ley. ¿Y te lo esperaba o ha sido una sorpresa? Pues ha sido una sorpresa. hostia, cuéntalo. Hombre, si se lo esperaba, no hubiera metido dinero, Ya, ¿no? hombre, claro. No, sobre todo porque, bueno, esto es como todo, porque un emprendedor con bastante experiencia, también con medio pie en Estados Unidos, de haberse tirado 10 años en Silicon Valley, tener un producto bueno, un equipo técnico bueno, algo que parece que tiene sentido, un SaaS B2B y bueno, pues no han sabido ejecutar, no han vendido, se va la cosa fuera de caja, no hay nuevo capital que entre y nada, y el proyecto pues hay que cerrarlo porque no funciona. Es decir, entonces pues es lo que hay y el ley de vida y para eso estamos y es parte del juego. Yo creo que, no sé, dentro de 3-4 años nos volvemos a sentar con chicharrones de nuevo y valoramos. Yo os digo, de verdad, lo digo de manera casi naif total. Yo veo el portfolio y digo, joder, más de la mitad, aquí voy a hacer más de la mitad. Pero no, o sea, luego abro los ojos y digo, no, la estadística no voy a ser yo el que la rompa. Lo bonito de esto es que no hay manera de saber si lo estás haciendo bien o no hasta dentro de 10 años. Con lo cual siempre acaba diciendo, no, es que mi tesis es mejor que la tuya, no, pues tú estás equivocado en esto. Y no, es decir, nos tomamos otros chicharrones dentro de 10 años y entonces vemos. Y el que haya ganado paga la comida, no el que haya perdido. Pues nada, entonces aquí vamos a tener que nos emplazamos dentro de 10 años, ¿no? El compromiso está adquirido, vamos a tener que hacer 20 y tantas Hombre, 10 temporadas, años no, que los chicharrones se dejan querer antes, ¿sabes? Hombre, sí. El próximo vez será en el metaverso. El melón que ha abierto, vamos a cerrarlo. No, cierra. Pues nada, yo creo que hablando de melones es un buen postre, ¿no? Ya que aquí que hemos empezado ya con la comida, ya es momento de pasar la discusión a the record. la mesa de comida, ¿no? Efectivamente. Y colgar los micrófonos.
Así que, no, vamos, a menos que queráis comentar algo aprovechando Bueno, que tenéis yo el tengo la micrófono sensación, abierto. porque por supuesto me he escuchado absolutamente todos los podcasts de la tecnología, que este nos ha quedado un poquito así, no sé, como muy serio, quizás es porque es el primero en el que se habla mucho de dinero, no lo sé. Sí, tengo es esa que- sensación, ya lo escucharé y os diré, pero Poderoso caballero. Sí, es que muchas veces hablar del dinero con tanta facilidad parece frívolo, ¿no? Y resulta muy frívolo, ¿no? Y es que, bueno, al final, cuando estás a nivel macro, pues se simplifican mucho las cosas, se ven desde la barrera. Y yo te lo digo, cuando doy mis clases hablando de costes de proyectos y demás, y la gente ve cuánto cuesta un desarrollo de una aplicación móvil en Android, ¿no? Dice, no, es que por 1.000 euros se la harás a tu cuñado, pero es que eso no cuestan las cosas, ¿no? Y es muy difícil hablar del dinero al que está tieso, ¿no? pero yo creo también que hay muy poca cultura financiera, ¿no? Claro. En España nunca ha habido educación financiera desde los inicios. El otro día tenía yo esta charla con mi mujer, porque mi hijo cumple ahora 6 años en este mes, y yo quiero empezar ya dándole una paga. Pero no una paga simbólica, para que él empiece a contar el sentimiento de ahorrar, de que me quiero comprar unas cartas Pokémon nuevas. Bueno, pues mira, niño, cuesta 1,50 €, yo te voy a dar 1 euro de paga a lo mejor, o 50 céntimos, pues ya sabes que tienes que esperar 3 semanas para comprarte una baraja nueva. Y ese sentimiento, generarlo desde ya, ¿no? Y a lo mejor yo me he tenido que leer muchos libros y hablar con mucha gente para acelerar, para no hacer una locura con el dinero, que ahora lo veo a posteriori y digo, joder, pues yo he echado de menos esta educación en el instituto, a lo mejor, ¿no? Sí. Yo en su día, yo soy la generación que dio latín y solo me queda Rosa Rosae. y la otra, bueno, no sé qué pulcra es, ya está. Y ahí no me ha quedado nada más. Y sin embargo he echado de menos que alguien me hubiera explicado lo básico de finanzas. Yo no sabía lo que era la inflación hasta hace muy poquito. Sí. O el interés compuesto, por ejemplo. Claro. Sí, no. El que escuche esto y no lo sepa, que por favor se vaya a Google y lo vea. Ahora Cuanto antes. Ipso facto, porque es el elemento clave. No, pero tenemos a gente que está enseñando NFP. Profesiones que luego van a ser autónomos, que van a trabajar por su cuenta, pues un fontanero, un montón de peluquería, y no saben lo que es el IVA. No saben cómo declarar impuestos. Estás haciendo defraudadores por ignorancia, ¿no? Y no se toman decisiones, y hay gente, yo recuerdo cuando el boom de los e-commerce, de gente que montaba un e-commerce en casa o que importaba de Alemania, decía, no, es que no tengo que pagar el IVA, y luego al final de año te tenías que poner al día con Hacienda, ¿no? Y dices, es que has vendido un 21% más barato y ahora lo tienes que poner el negocio de un año por ignorancia, ¿no? Y te encuentras a gente absolutamente ignorante del mundo de la economía y... Mira, no lo hemos comentado, con el tema de los chicharrones se nos ha ido, pero es muy importante. Cuando un Venture Capital, sobre todo un Venture Capital, va a entrar en tu compañía, te va a hacer el proceso de due diligence, que básicamente es que te tienes que desnudar metafóricamente ante los inversores y tienes que enseñarles absolutamente todo. A la mínima cosa rara que haya, eso puede ser un warning y puede echar para atrás la inversión, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que desde el día 1 hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien no solo por un tema moral, sino un tema de inversión a futuro. Y yo he visto cómo a lo mejor algunas due diligence se prolongan mucho en el tiempo, pues porque no, es que nos faltan los impuestos de tal, o falta no sé qué, o falta aquello, o no está el contrato de esta persona. Y entonces, ¿no? Nos dicen por un lado, oye, acelera y no pasa nada porque te saltes algunas cosillas, pero no hay que hacerlo bien solo por lo moral y tal, sino porque realmente te puede tumbar una inversión no hacerlo bien a nivel legal, fiscal, financiero, etcétera. Pues nada, esa cultura, esa parte de la cultura, pues la que hoy hemos tratado, yo espero que no con frivolidad, pero sí con normalidad, ¿no? Y que bueno, que dentro de 3 añitos. Por pone. Hombre, a lo mejor dentro de 3 añitos sabemos cuántas han caído por el camino. Te lo diremos. Y, ¿Tú cuántas llevas, Juanjo? Oh. ¿Cuántos chicharrones? ¿Cuántas llevas? ¿Lo puedes decir? Yo llevo en 3 años llevo como 50 inversiones. Bien. Y 10 más que están a palabras, que no están firmadas todavía. Y ya está, y el objetivo primordial para este año es ya bajar una marcha, porque ya no me da la vida. No, sobre todo porque ya no es invertir por invertir, sino es realmente
cogerle cariño al proyecto, dedicarle tiempo, hacer seguimiento con el emprendedor, y es que al final, pues, aunque imagínate, no es el caso, ¿no? Pero imagínate que con las 60 tuviera que echar 1 hora a la semana en cada una de ellas, pues que no hay horas en la semana. Al final, no con todas les hace el mismo seguimiento. Con algunas empresas me llamo un par de veces al año, con algunas quizás colaboro un poco más. Ahora, por ejemplo, con Jesús tenemos una que básicamente, porque está la empresa en fase más inicial y estamos dando más apoyo, pues echamos 1 horita a la semana, ¿no? A la empresa, ¿no? Luego pasa a ser a lo mejor alguna al mes, pero bueno, con en esta fase de mi vida, por eso ya el lazo con el principio del podcast de ¿estás en un año sabático? Pues tenía que ser un año sabático para decidir qué es lo que hago luego, cuál es lo siguiente que iba a hacer en mi vida, pero pues bueno, con este tipo de gestión de inversiones y de mentorización y colaboraciones con empresas, pues fácil la mitad de la semana se me van tanto con esas colaboraciones con empresas existentes de mi portfolio como con análisis de oportunidad de nuevas oportunidades, y se puede convertir en un trabajo a tiempo completo. ¿Qué es lo que voy a hacer en el futuro? Pues yo estoy un poco igual que Jesús, no lo sé, estamos ahí un poco en un año. Igual no. Igual no. Igual no. No, a ti te queda todavía cuerda. A ti te queda cuerda todavía. No, pero que estamos en un año un poco raro de decidir qué es lo siguiente que hacemos. Sí, yo creo que empiezo se lo decía Juanjo en el café de antes, off the record, que yo ya necesito volver a trabajar por mi cabeza, por salud mental, no por necesidad. Por orden también, ¿no? Sí, no, lo necesito porque mi sabático ha sido muy de frena en seco. Y me di cuenta que necesito actividad, que yo no es que me guste el estrés, pero sí me gusta tener algo ahí, ¿no? Que me esté presionando. Y entonces Juanjo habla de bajar una marcha, y yo creo que lo va a hacer así, va a bajar una marcha, pero va a seguir invirtiendo por lo que lo conozco. Yo voy a frenar en seco el tema de inversiones, voy a guardar ahí a ver qué pasa. Porque eso no te lo crees ni tú. Esta es la parte que le va a poner a su mujer. No, pero es verdad, porque yo dije que iba a frenar en seco el otro día, y hace ya una semana, y claro, me llamaron Héctor García de Z1. No, Héctor de Geográfica, de Carto. De Carto, que es buen amigo, y nos llamó. Tío, tengo una oportunidad que es que... Hostia, ¿qué tal? Bueno, encima son una gente de aquí, de las Jarafes. Claro, al lado de tu casa, los van a petar. Hostia, Héctor, si es que yo ya no quería saber nada. Yo ya no contesto ni los emails de inversiones, es que ni los abro. No, pero además vamos a meter a Juanjo también. Me cago en la leche. ¿Tú conoces a Juanjo? Digo que si lo conozco, llevo ya 4 con él, pues esta va a ser la 5ª. Y entonces, pues claro, te lían. Y tal, entonces no sé, estoy por poner el móvil en modo avión o algo. Quererle llamarme. Yo creo que pasa una cosa aquí, y es al hilo de Jesús. Al final es emprendedor, y vuelvo a decirlo, de culo inquieto, ¿no? Y el culo inquieto te hace ser curioso, y el ser curioso no queda solo con lo que haces tú, sino con lo que hacen los demás. Y no sé si me estoy explicando, creo que no. pero bueno, que al final es muy difícil dejar todo a un lado y decir me voy a ir un año a una playa debajo de una palmera. Eso es imposible, porque es que somos así, no podemos evitarlo, entre curiosos e inquietos. Como estamos entre amigos, lo cuento, ¿no? Yo he ido más veces al médico en estos últimos 6 meses que en los últimos 3 años. Yo he estado 3 años trabajando muchísimas horas sin pisar una consulta para absolutamente nada. Vamos, típico seguro privado que te da, y yo no he ido. Y ahora me ha dado de todo estos meses. Eso es que has dejado de ser autónomo, tío. No lo sé, pero de verdad me ha sentado que los fatal. autónomos no se ponen malos y... Yo no lo había pensado, pero yo creo que me he puesto malo este año también más veces que el otro año. Horroroso, vamos. Pues nada, pues... Por salud mental. Por salud mental. El próximo episodio te cuento dónde estoy trabajando, que espero que sea en algún sitio pronto y chulo. Bueno, esta sección a lo mejor la escuchamos dentro de un año y la podríamos renombrar como las mentiras piadosas de... Sobre todo lo que ha dicho, que no va a volver a invertir. Esto no se lo cree ni te lo digo yo. Que echará un freno, sí, pero vamos, que cortas. En fin. Bien. Pues nada, pues muchas gracias, Juanjo, Jesús, por volver a vuestra casa. Gracias por los chicharrones. Hombre, me voy a estar toda la tarde acordando de ti.
Qué diversión de esta tarde, mi arma. Eso, pondré un enlace a Amazon para comprar chicharrones en la entrada del podcast. Referido Sí, total. Y te pasaremos el link para que lo compartas en el podcast también, yo creo, del artículo que mencionó Jesús antes de Javi López, de nuestro colega Javi López, de un poco en creo que se llaman mis aprendizajes en 3 años como Business Angel, que bueno, que resume un poco muy bien este mundillo para aquel que quiera conocer, iniciarse un poco más, y desde aquí le mandamos un saludo. Estupendo, pues ahí estarán las notas del programa en nuestra web tecnologería.com, que es donde aparece. Las formas de contacto, por ejemplo, Y aparecen ahí. eso también, venga, lo haces tú, ¿no, Fran? Claro, Tú ya. te lo sabes de memoria, estás sin papel por delante. Total, hoy voy a pelo, pero lo voy a intentar, venga, va. Bueno, si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en el email hola@tecnologería.com. Ahí nos cuentas ahí qué tal el feedback o tal, o tienes alguna propuesta para entrevista, o puedes entrar en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace a nuestro canal de Telegram. Ahí tenemos ahí una comunidad que de vez en cuando va charlando algunas cositas, nos cuentan algunas cosas, oye, pues está interesante, ¿no? Los puedes también ver en YouTube, en YouTube, Tecnologería. en Tecnologería, escribiendo Sí. Tecnologería, y en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y también en Spotify, en Amazon Music. Sí, es que claro, esa es la versión 2.0 de la Claro, forma de contacto. Aquí yo me pongo a añadir cosas. Claro, y se nos va de las manos. sí, Y esto- tenéis ya alguna app que dándole a un botón lo ponga en todos sitios, me imagino, ¿no? Si no, vamos... Sí, por suerte el RSS es universal y distribuye a todos lados, ¿no? Es el esperanto del podcast. Le ha dado al botón de pasapalabra. Ahí invertimos Juanjo y yo. Pues nada, pues con esto seguimos con esta 11ª temporada, con este especial, y ahora nos vamos a cuidarnos un poquito más Efectivamente. y a reposar toda esta cantidad de información que nos llevamos hoy. Total, y los chicharrones también hay que Eso, reposarlo. y a reposarlo todo. Venga, adiós. Muy bien, chao. Chao.